Suscríbete a La Panterita. Desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados Paraguay, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Hierropar, Move, viajando juntos. auspician. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Ponete la 10 y llévate uno de los 20.000 premios directos que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de Marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Paraner, cada vez más cerca. Nisei, especialistas en tecnología. Ya está, compra tu deuda en yasta.com.py. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, señor. Buen día. Saludos a todos. ¿Cómo le va, señor Chum? Buenas tardes. Buen día, Bruno. ¿Cómo está, señor Federico? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Hola, Fabito. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen ¿Qué día. tal, Bruno? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, qué pena, ¿no? ¿Verdad? Porque justo el día del partido, hacer tipo de anuncios como este que voy a hacer. Pero bueno. ¿Qué pasó, che? Y poneme, hermano, poneme algo de guerra, caliente, no sé. Algo fuerte tenés que poner, mi querido Verita. Estamos todos bien armados, ¿verdad, muchachos? Señor. Bueno. ¿Cómo hacer el anuncio, hermano? Una separación. No. Perdón, no tiene nada que ver con Cerro ni la selección. No, el que está escuchando está diciendo. no. Y Ni mira Olimpia, ni Cerro, nada. Yo tengo un amigo que cuando vos solés hacer ese tipo de anuncio es chofer y se tiene que quedar y dice, ¿por qué lo que Bruno Al costado, no dice? Sí, se pone al costado de la ruta y dice, ¿por qué lo que no dice Bruno las cosas? Y bueno, No, hermano. sí, a mí un compañero pero, me hizo hoy. sí. Así, mirá. ¿Qué te decía? Así y yo pensé que era Jara ayer. Entonces me puse alerta ya y yo decía Nadal dejó. A lo de que se despidió del se tenis. despidió con el video. Sí. Ya. Se va después de la Copa Davis. Y a mí lo que me pasó una vez, Ariel contó una vez, Guillermo Caballero, nuestro productor, y yo le digo, llamale a Tire Ramírez la nota, le ¿te acuerdas de esa? No, a Gabriela León. Gabriela León, aquí ella era la periodista de policiales, de noche antes. madrugada en Telefuturo. No fue por el tema de la saga. La saga. El tema de la saga, claro. Sí. Exacto, pero qué buena memoria tenés. No me acuerdo, pues estaba para así. No, y vos sabés que yo le digo, Gabriela León, la nota, vamos, Guille, conseguí, tenemos que empezar con ella, ¿verdad? Y vos sabés que No. antes pues no existía la computadora, toda esa facilidad, el teléfono, y aparte Guillermo era muy especial, ¿verdad? Y detrás del vidrio me dice, me hace así. La agarra, claro. Sí. Dice, estamos a gusto de estar en contacto con el Tire Ramírez. Ídolo, ¿cómo te va? Me dice. Me hace todo así. Hola, me dice una mujer. Y viene corriendo Guille, Gabriela León. Y ahí hacía, ya. Me hacía. Y era un pelino. Guille me hacía el gesto de león, pues, ¿entendés? Y yo le pedí a Gabriela León, ¿pero qué te vas a imaginar después de 10, 15 minutos de programa que vos vas a...? Yo pensé, cualquiera va a pensar que era Tire, ¿verdad? Pero vos le habías pedido. Vos le habías pedido. Yo le había pedido, ¿verdad, Federico? Pero había también un tema de Cerro en medio de Tigre. Bueno. No, tenía que ponerme él en el papel. Pero bueno, no quiero hacer un anuncio,
Ayer después de la pifia de Canovio, lamentablemente, vos sabés que queda comprobado que, ¿cómo se llaman los amigos? Te acompañan hasta, ¿cómo era la frase esa? Te voy a acompañar hasta el cementerio. Hasta el cementerio, pero no me voy a enterrar con vos. No me tiro a la fosa. Vos sabés que me abandonaron, será, pero horriblemente. Sufrí un abandono. Esto realmente es muy triste, porque lo que me hicieron ayer es... me abandonaron literalmente ante un pequeño que no había error. Salvataje, no había nada que hacer. Es el video. Pues yo en serio, Chun es el primero que se le va. Ariel sí que corre, ¿verdad? Pero Chun sale así, hace un apretón, no me puedo yo equivocar. Vos sabés que... el chequeo VAR va a ver ahora. ¿No te acordás que era yo? Vos querés otra vez el chequeo VAR. Federico se levanta, se va. Y ahora que yo llegué, le digo a Fabio, gracias por tu apoyo, hermano. Porque me dijo alguien, Bruno, ¿sabes qué? Tus compañeros son como esos paracaidistas que tienen 4 paracaídas, se ponen ellos primero paracaídas, se tiran y te dejan a vos, hermano. Vos te caes con el avión solo, Y yo le digo a Fabio, no, pero Fabio, gracias a Fabio por... Y me dijo, no, espera, deja que Fabio cuente entonces. ¿Qué me dijiste, Fabio? No, vos me dijiste, gracias por apoyarme, yo te voy a decir la verdad. Yo me quedé porque tenía que cumplir el servicio. No, que para la gente que está escuchando en la radio. Ayer hubo una fake news, evidentemente, ¿verdad? Yo comencé leyendo pensando que era real, porque me envió alguien que siempre me envía información. Y reviso el celular y bueno, Canovio, a la pucha, mira esto. Y era ya sobre el final del programa. Entonces digo yo, leo, pero después cuando leo todo me doy cuenta que por supuesto que era una paparruchada, era cualquier cosa. Era cualquier cosa y... O sea, yo lo leía 2 segundos antes y por supuesto que no iba a caer, ¿verdad? Al leer vos ya te das cuenta que es... Pero vos sabés... Y después digo, esto es fake news, digo, ya. Yo te voy a decir una cosa. Fue tarde, hermano, Federico, 2 horas antes te advirtió. En serio te digo, fuera de micrófono, ¿te acuerdas, Federico? Fuera de micrófono, él te había comentado esa historia de... Yo no escuché... ¿Cómo le estaban farreando? Te dije que le estaban dando toda la culpa a Bielsa. Que Canovio contó, Bielsa me envió a una ferretería que estaba a 10 cuadras de la concentración. Sí, después el otro, Bielsa no obligaba a bañarnos con agua fría. Vos, Bruno, pero vos no me avisaste. Un tipo estaba despierto como sobre eso, es que que estaban jugando su país, que es la brocha. Te dije que le estaban jodiendo mucho a Canovio. No, eso sí a nivel general. Pero claro. Sobre eso pues no me dijiste, Federico. Viste que era medio creíble que estaban jugando. Vos te imaginás a esa estrella jugando a la lotería primero. No. Una concentración. De colegial en los 80 jugaba la lotería. Pero cierto, colegial en los 80 jugaba al truco. Y jugaban por plata, pero contaban con los porotos. Sí. Además, y Zacarías le venía y le decía, ¿usted por qué están jugando? Le decía, eso contaba por jugadores colegiales. ¿Usted está jugando por plata? Le digo, no, acá por los porotos nomás. Bueno, sigan. Pero los porotos fue significante. Ya que blanquearon la situación, Fabio y Federico. Ahora, Fabio, qué hijo de puta sos también. No, ya que me decía ahora que porque tenía que cumplir el servicio nomás te quedaste. No, ya que mientras... Mira lo que decía, cómo mandó una Chun, qué horrible, mirar y mira Federico cómo se caga la risa. No podía. Y Fabio seguía hablando. Vos sabés qué parece ese Titanic, se está hundiendo y él sigue tocando estamos por llegar mirando nosotros. El violín, él sigue tocando el violín. Pero vamos a poner material para que entienda la gente de qué estamos hablando, hermano. Yo creo que todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Recorrió todo, o sea que todos los celulares, y es una cosa, una locura. Pero ¿cómo me pudo haber pasado? Yo le dije a Wilson y a Ángel saliendo que esto ya en tiempo real iba a... Claro. Pero vos sabés que era medio de ensaño, era medio creíble, porque viste que Canovio contó el tema de que su pie colocó sobre la silla, que eso le reclamó Bielsa. Y después pues dice, saltan nuevos, así empezaba el título. Yo me leí nomás ya la información. Saltan nuevos datos sobre Bielsa y Canovio, y dice después, estábamos jugando a la lotería, y cuando yo leo, ya te fuiste todito. Ya me fui todito, hermano. ¿Cómo se llama? Vos ya apretaste el botón, ya no sé, ya no había forma. Yo menos mal, gracias a Dios. Imagínate vos que a mí me encomienden el cuidado de la bomba atómica de China, ¿verdad? Y que me tengan que dar una clave, que yo tenga que oprimir el fin del mundo más o menos, y
no sé, si apretaste el botón, pues ya te fuiste. Tenés el material al aire y después vamos a cosas serias. Está muy caliente el parche, como dicen los muchachos en Cerro Porteño, y ya nos vamos hasta Ecuador, nos vamos hasta Quito porque está Juanma Figueredo ahí, enviado especial del grupo ABC. Pero poné un poquitito qué fue lo que pasaba anoche, y quiero, pero el anuncio lo voy a hacer antes. No, quiero anunciar... A las 7 fue esto, ya van a decir que fue de noche, ya entre los... No, ayer fue esto, y el anuncio lo hago ahora. Tengo media embajada retirada con Chum, media embajada retirada con Ariel y media embajada retirada con Federico Arias. Muy a pesar, y ya ahora confirmo también, lastimosamente después de la declaración de Fabio, que fue muy honesto y eso le agradezco, también, un sincericidio, también le retiro la media embajada. O sea, muchachos, lastimosamente el Cardinal Deportivo ahora sufre una fragmentación interna inesperada, insospechada, pero bueno, yo pregunto, ya al que te envió tamaña noticia, ¿qué le haces? Yo le dije, hermano querido, no le puteé, Federico, me imagino, y me dijo, así como yo al doctor Coda, sí. Pero me dijo, Bruno, pues yo pensé que vos no ibas a leer esto, que es un chiste, si es una broma, lo que yo te envié, me dijo. Tiene a favor de esa, ¿verdad? Peor, me trató de más pelotudo. Claro. O sea, me digo, pues, yo no pensé que vos ibas a leer esto. Tú cuando leíste lo de lotería y cuando dijiste 8, pues no me dio ni fuerza para... Pero yo quiero que vean la reacción de cada uno en tiempo real. Vos sabés, cuando yo voy contando Chun, medio que mira así. No, Dani que tenía la puerta más cerca. Después levanta la cabeza Chun así. Federico sigue, mira medio de costado. Ariel medio parece no caso. Ariel medio caído de cacho también. Enseguida ¿Qué va a hacer? Te comiste, te vamos a ver la repetición. Te comiste, te dije, yo he escuchado. Te comiste, te dije. Caíste, te dije. Después de que... No, enseguida te dije, ya me di cuenta. Que puta, cuando dijiste, te arrocha el culo, que puta, no es imposible. Es imposible de que... horario de protección. El chiste es al revés. ¿Qué Zócalo van a poner a esto? Mira, ¿cómo en los bancos están viendo, verdad, Federico? En silencio así, ¿verdad? Claro. Ven, por ejemplo, este movimiento que hay ya ahora, ¿verdad? Van a querer decir al guardia, poner pues amigo de volumen, vamos está pensando así, estamos hablando del equipo. Yo no voy a recomendar... Se rompe la armonía en el Cardinal Deportivo. ¿Cómo hace el título? Si tu intención es buscar como dicen, el bait, el clickbait, el ejemplo que ustedes ponían, mira, pues el banco van a hablar. ¿Sabes que si pone algo ahí en el Zócalo, todos van a parar y van a querer prender el volumen? Actualización caso Canovio. Actualización caso Canovio. Bueno, quiero que vean la reacción de cada uno. Pero qué bárbaro, qué pelotudo soy, cómo yo pude haber caído de esta manera. Yo quiero que veas, Verita, Ariel, ve la reacción de cada uno. Pero poné en tiempo, y vamos a ver pues, si está Ñembo Churro y Ariel. Me dijo que yo ya pillé, wow. Claro, pero él estaba así, Ariel no se percató. Escuchame que yo te dije. Después, caíste, ya me di cuenta, yo mismo me cagué la risa después del error que yo cometí. Te diga antes, tengo que escuchar primero. Cuando dijiste, yo dije... Sí, es que hizo un impacto al oído lo que escuchamos todos. No podíamos creer. A ver, ponelo al aire, dale. Ponelo al aire. Canovio dice, jugamos a la lotería y cada vez que yo cantaba 8, Bielsa me decía, el culo te abrocho. ¿Esto mismo es cierto? ¿O es una joda? No, te está jodiendo. No, perdón. Muchachos. No. Me pasa fake news, por favor. Vamos. Y yo... no, ¿qué hacemos? Sí, seguimos. 17. Mira, Chuncia y Ariel, los primeros cobardes, abandonándome. Y Federico, ¿sabe por qué no se fue antes? Porque tenía que llevar su enseres nomás. Por eso nomás estaba armando ya su... No, yo no podía creer, en serio. Era broma. Pero es para cerrar todo, pues ya no había nada que hacer. Ahora escucho lo de Fabio, ¿verdad? Yo tengo que hacer mi servicio, decía él. ¿Qué hijo de puta sos, Fabio? Pero ya que... Para darle ya un cierre. O sea, ya está. Para darle un cierre. Porque ya que blanquearon Fabio y Federico... Bruno, vos no le puedes reclamar acá a los compañeros, porque lo tuyo sería como que ellos lo que hicieron es, supongamos ya que estamos en medio de guerras, aniversarios y todo esto, tipo cuando te dicen alerta naranja, alerta roja, en relación a lo que está ocurriendo, y vos otra vez le reclamás,
No, yo ya escuché esa alerta, pero vos me tenías que decir que el 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas iba... Otra vez le reclama, porque esto le digo a la gente, ya que estamos... La ferretería, claro, ya sé, pero no me habló nunca la lotería. No, y eso que te está diciendo, te dijo, mira que el caso Canovio generó toda especie de fenómeno en Uruguay, que ya es un chiste, justamente para criticar el tema de que, uy, qué cristal que es el jugador, para reclamarle que puso... el famoso que es Cuña, y ya le sacan el huevo. Entonces hubo, es como el tema de los chistes. Antes cuando se hablaba de los chistes de, ¿verdad? Vos sabés que, y eso ocurre a nivel general. Entonces, le decimos a la gente que acá ya, en la previa, se había hablado de ese caso. Sí, estábamos hablando en privado nosotros. Por eso. Pero no le puedes reclamar a ellos, no me dijeron específicamente lo de la lotería. Pero acá, hermano, el abandono que yo me hicieron es el vacío. Aparte, un te va, pasea eso, cara Iguazú, te fuiste así con tu termita. Espera un poco, vos Ariel salió corriendo. No, yo me quedaba, el compañero le bancaba, hermano, me quedaba. Me quedaba a reírme por lo menos. Es como que alguien se te... No. En serio, pero mejor se fueron, hermano, ustedes me abandonaron. No, pero eso tuvo que ver también con el horario. Fíjate que acá el último sobreviviente te dijo que no hizo lo que hizo el resto porque tenía todavía compromisos comerciales. Espérate, ¿y con qué seriedad yo empiezo leyendo? Sí. Es que si vos agarrás... Una precisa. No, claro, Berico, me levantaste la ceja, ¿Anticipo? ¿verdad? No, menos mal no hice eso, porque si no, después que carece ya de seriedad nuestro anticipo... No, es que, no. Nuestro rigor periodístico, hermano, estaba en juego, imagínate. Si vos ponías eso, porque convengamos que cuando se pone la música y el tema de la... Exactamente, y bueno, pero... Por eso se avisó, era alerta naranja y pueden haber atentado y bueno. No, yo sabía que si estaba en el huracán Milton me llevaba de una. Me llevaba de una, hermano. Qué locura. Vamos, señores, vamos a Albirroja. Vamos hoy con todo. A ver, Federico, Espera. A ver, momentito, por favor. Tratemos de solamente, sea estrictamente profesional nuestro trato. Eso, ¿en qué consiste la retirada de la media embajada? Y ya van a verlo, van a sentir los rigores, muchachos. Van a ir sintiendo los rigores de a poco. Igual yo creo que el público, que es el soberano, sabrá si esa medida amerita o no. No. Un abandono muy malo que me hicieron. Escuchón, Bruno. A ver, Federico. Una de mis bandas. Me quedas sin dar, Espera. A ver. Una canción que fue muy popular en el rock en los 90. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¡De los buenos, gente! 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 en una No. Vamos caí muy... Me imagino bien diciendo parado con su equipo mirando la lotería. No, para. Canovio. No. Sí. Atención, el 15. Y en Uruguay ya habrá llegado este material, pero seguro. Lo único que falta es que Bielsa diga en la conferencia, famoso cuando está así, imagínense ustedes que hasta prensa internacional de gente de otro país ha leído cosas que no tienen ningún sentido, que se prestan más para el humor, y estas banalidades que se han presentado lastimosamente. No, me quiero imaginar por ahí Bielsa en conferencia de prensa. Vamos hasta Quito, señores, juega hoy la albirroja, vamos Paraguay, está en la altura de Quito, de repente hay luz, de repente no hay luz, y nos va a contar por qué. Qué locura lo de Ecuador, lo que está viviendo. Esto lo veníamos hablando y escuchando hace un par de días ya. Ellos sufren cortes programados. Yo no quiero hablar mucho del tema, porque se viene un verano muy fuerte y no tenemos que dar idea. Obi ya vino con su camiseta a la selección, todo está bien. No, ya sé, pero ellos pues están con su problema de justamente con una de Claro, pero para que esa idea acá no tenga ningún tipo de posibilidad, nomás te digo, que tenemos 2 represas, no se justificaría. No, acá todo pueden hacerse. Sí. Acá sí nuestro médico de Anabel, ¿cómo Anabel es? Anadelia. Certificado de reposo tiene... Un día. No sabemos qué tiene. Pobrecita. Vayan otras fuerzas desde acá que se recupere pronto. Bueno, vamos hasta Quito. Levantame, Ariel, eso, por favor.
Vamos Paraguay, vamos arriba albirroja. A ver, con equipo prácticamente confirmado, señores. ¿A quién fue que le dije yo ayer? A vos te dije, Fabio. Acá ya comienza luego ya nuestra guerra. Yo ya te dije ayer. Yo no lo veo a Enciso fuera del equipo. Mira, ojo. Y va a jugar Alex Arce, vengo diciendo hace un tiempo. Federico, punto para Federico porque aparentemente es Cáceres el que va a jugar y no va a ser... Velázquez, Gustavo Velázquez. Después el resto del equipo le pegamos, Pero, el resto del equipo le pegamos. Pero hay algo que sí, el tema si cambia algo. Se confirma lo de los tres centrales. Ahí el que no va a estar es Villasanti. Si se confirma lo de Balbuena. Vamos a ver, vamos hasta Ecuador, Quito, señores. Nuestro enviado especial del grupo ABC, Juanma Figuereo. ¿Cómo estás? Un gusto, Móvil Efri, desde Quito, Ecuador. Buenos días, buenas tardes, Juanma. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a los compañeros, a la audiencia de ABC Cardinal. Sí, señor, estamos aquí frente mismo al hotel de la selección paraguaya, el JW Marriott en Quito, donde a las 11:30 de nuestro país, 13:30 de Ecuador, la selección paraguaya partirá rumbo al estadio Rodrigo Paz Delgado de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde hoy Paraguay enfrentará a Ecuador por la 9ª fecha de las eliminatorias. Momento de relajo, de desayuno para algunos, tal vez media mañana ya, incluso están descansando los futbolistas ahora. 11:30 aquí de Quito, sería, 2 horas más, 1:30 de allá de Paraguay, estaría iniciando el almuerzo previo ya a partir rumbo al estadio donde se va a disputar el partido esta tarde. Bueno, y contanos sobre el equipo, Juanma. Hay novedades importantes. Ayer, al final de la noche, cuando ya estábamos prácticamente descansando, estoy también aquí con una colega ecuatoriana que está dando su informe. Recibíamos la información de esta posibilidad de cambio de esquema, de hacer un movimiento en el equipo, pero que ese cambio iba a significar también una implementación de un nuevo sistema. Estamos hablando que prácticamente Paraguay jugará confirmado con una línea de 5 defensores, 3 centrales y 2 carrileros. Allí, como decía Federico, Villasanti perdería el puesto y Fabián Balbuena ingresaría al equipo titular. Lo que me dijeron como información, que ese equipo está prácticamente confirmado para enfrentar a Ecuador. ¿Y sería cómo entonces? Con Roberto Junior Fernández, el gatito en el arco, Juan José Cáceres como carrilero por derecha, stopper por derecha Gustavo Gómez, Fabián Balbuena de líbero, Omar Alderete como stopper por izquierda y como carrilero también por el sector izquierdo el debut con la albirroja del recientemente nacionalizado Agustín Sandes. Los volantes centrales, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, por los extremos Julio Enciso de un lado, Miguel Almirón del otro, y como único referente en punta Alex Arce. Esa sería ya prácticamente la alineación confirmada de Paraguay para enfrentar a Ecuador. Bueno, Juanma, y la colega ecuatoriana está haciendo ¿y por qué ella, pero no entiendo, ella está haciendo su informe de la selección paraguaya, Juanma? Sí, ella es la encargada del canal del fútbol, de venir a cubrir aquí el hotel, todo el movimiento de la selección paraguaya. Sí, el canal del fútbol es un canal que generalmente comparte sus contenidos. Sí, aquí termina su informe, justamente estoy también aquí al acecho, justamente termina el informe. Vamos a sacar la información de Ecuador, hermano. Hablamos con ella. Sí, hagamos un contraespionaje. Sí, claro. Aquí veo. A ver, María José, un segundito, continúa en vivo, muy bien, está coordinando aún con el productor allí de su canal. Lo que sí veo es que hay un camioncito ya
una furgoneta importante, donde veo que están saliendo las primeras cajas con el logo de la APF. Ya la utilería se está movilizando para ser los adelantados en el Rodrigo Paz, en el estadio donde se va a disputar el partido de hoy, y poder ya tener toda disposición para los futbolistas de la selección paraguaya que van a ir llegando. Reiteramos, a las 13:30 de aquí, serían las 15:30 de Paraguay. Bueno, o sea, un cambio de dibujo táctico, ¿verdad? El cambio de un nombre al que nosotros veníamos comentando, ¿verdad? Y porque vos sabés que ayer se habló, por ejemplo, de la inclusión de Pita con Arce, ¿verdad? Que iban a jugar dos en punta. Y yo le decía a los muchachos, yo lo que sé es que Arce está seguro que esto se había hablado ya con antelación, por eso que cambia totalmente el panorama. Y entonces Paraguay va a tener a disposición a quienes en el banco, Juanma, con esta configuración que vos nos estás pasando ahora. Sí, están los dos arqueros, tanto Coronel como también Espínola. Después irán al banco de suplentes. A ver, aquí con esto Fabián Balbuena no irá, Saúl Salcedo estará en el banco de suplentes, Santiago Arzamendia, también otro que formará parte allí de los que estarán en el banco de suplentes. Importante porque van a estar Pita y Ángel Romero en ofensiva, por ejemplo, algunos de los que tendrá como opción allí Alfaro en caso que requiera el partido. Esperemos que no, pero sí también estará Cuenca, algunos de los futbolistas que irán al banco de suplentes para esta tarde. Bueno, Juanma, quedamos atentos cuando vos tengas testimonio, gente que nos pueda aportar algo con respecto a la selección de Ecuador. ¿Qué sabés de Ecuador y el tema cantidad de gente, público, todo eso que tiene que ver con lo previo al partido? O sea, es que desde que llegamos anoche a las 7:30 aproximadamente aquí de Ecuador, ya veíamos camisetas de la selección ecuatoriana por las calles. O sea, los aficionados están muy entusiasmados con su selección para el partido de esta tarde, incluso también hoy con más razón aún. Muchos ciudadanos aquí de Quito están paseándose ya con la camiseta amarilla de Ecuador, incluso algunos con la alternativa con la azul. Sí me llamó la atención el título de un periódico, no sé si es de mucha circulación, pero es Metro 22, se llama este periódico, y en el título dice: vamos con todo Ecuador, y luego detallan: Ecuador saltará a la cancha del Rodrigo Paz con esquema netamente ofensivo para hacer los goles a Paraguay, un cuadro defensivo y con poca habilidad para reaccionar, es lo que dice en la tapa este periódico que estuvo circulando hoy por toda la ciudad de Quito. Y también dentro tiene el probable equipo de Ecuador, con Galíndez en el arco, Torres, Pacho e Hincapié, una línea de 3 también, Franco, Estupiñán, Zambrano, Yeboah, Caicedo, Valencia y Campana. Es el probable equipo, al menos el que aparece aquí en el diario Metro de Ecuador. Ahora, Juanma, ¿qué se habló con respecto a el tema altura y lo que ha dispuesto el técnico de llegar cuando ellos llegaron el día domingo, ¿verdad? O sea, vos tenés domingo, lunes, martes, miércoles y hoy jueves, quinto día. Porque muchos dicen, no, es llegar sobre la hora, día del partido, entrar y jugar. Y la vieja escuela habla de 15, 20 días, 30 si se puede, para ir aclimatando, pero eso pues no se puede hacer hoy día, por el tema de los compromisos que tienen los jugadores por el fixture. O sea, olvidémonos, va a quedar en la retina, en la memoria, ese operativo que se hizo, por ejemplo, en La Paz, donde Paraguay fue 30 días a prepararse para jugar contra Bolivia, y nos comimos la goleada de 3-1, recuerdo muy bien, 2 goles de Pollo Escobar. Se paró el campeonato, todo bueno, pero eso es imposible. Aparte,
Los Aparte jugadores para... la mayoría son todo del extranjero, o sea, no te Claro, van a dar para- Julioncito 30 días. Para Quito no se solía hacer nunca, para La Paz sí. Otros equipos también lo hacían. Lo que yo estaba comentando con los compañeros, que tiempo atrás nosotros teníamos jugadores en México, que lo de Quito era un ambiente ideal para ellos. Sí. Y ahora no tenemos más. Antes yo me acuerdo que Paraguay, el Tata Martino tenía como Y era 5 la o base, 6 ¿verdad? jugadores que estaban en México y... Vos lo tenías Era muy guapo, ya tenía en un momento a Darío Verón, Darío Verón, Pablo Da Justo Silva, Villar, el Pájaro, Salvador Caniza, Cabañas. Caniza. No podía jugar, en caso raro, en ninguna de las altitudes jugaba él. Ni en Quito, No, porque en la altura yo recuerdo de La Paz lo que le hizo muy hacía mal. mal. Roque y- Santa Cruz también era uno de los que... Tenía el Pájaro, era medio equipo. Cristian Rivero, el Pájaro, Salvador Cabaña, Enrique Vera, Pablo da Silva, Darío Verón, imagínate, y Villar, que estaba en Toluca con eso, te nombro 7. Carlos Bonet. Carlos Bonet, que también era estable de esa No, y te selección. va tiempo más atrás y lo tenían, por ejemplo, a Pepe Cardoso, Salvador Claro, Cabañas. sí. O sea, teníamos jugadores. Julio Cáceres de Monterrey. Julio Cáceres. Siempre tuvimos, y ahora no tenemos más Alfaro habló jugadores de de que no es como selección. que el alto hubiese sido No, distinto, no, eso que no no. es impactante, no hay un golpe efectista impactante como hubiese sido el No es alto. tan fuerte. Él sabe lo que Cambia. está haciendo. No, habló de que él se fue muchas veces a la altura con equipos y que todo lo que hace es en función a evidencia científica, no es por hacerlo Pero- más. pero mira que Igual hasta- es muy lógico, bueno, puede ser que él se vaya y se regale si es que hubiera solamente Bueno, pero dos se le opciones llama para toda de esta llegar gente sobre la hora o hacer aclimatación o Gente de adaptación. antes, ¿verdad? Se le llama gente de antes, ¿verdad? Te dice, no, es que 20 días, 30 días, 25 días tienen que estar, o si no llegas sobre el día. Pero yo creo que Alfaro es el que más actualizado está sobre Ecuador. Él conoce perfectamente lo que es Ecuador. Claro, porque hay una gran diferencia, porque si vos decís La Paz te vas a ir 4 días antes, te instalás el domingo, en el Alto, por ejemplo, eso sí es contraproducente, ahí no podés hacer Y después eso, te voy a decir, Fabio, algo. En la conferencia de prensa, bienvenido mi querido, hoy me encanta, ya vino con su camiseta de la selección paraguaya. Vamos a pasar la conferencia de Alfaro, de hecho. En una parte él habla de estudios, ¿verdad? Que se le va practicando a cada jugador. Y hoy tienen que pasar un filtro otra vez. Bueno, entonces por eso te digo, es científico, no es que vos le llamás a un señor de no sé cuántos años, ya está adulto, él y te dice, no, tiene que venir 30 días antes, eso ya no se puede más, o llegar sobre el día, porque ahí vos no sabés, la reacción del jugador también puede ser peligroso, ¿verdad? Porque vos no sabés cómo va a reaccionar el jugador, porque ya estamos con un plantel y jugadores totalmente nuevos. Vos no sabés, un Julio Enciso, en el directo del TikTok de Ramón Sosa mismo, él dijo, el vuelo fue malo, no me sentí bien, pero a lo mejor él ya está bien ahora. Mirá si él llegaba sobre la hora del día del partido, no iba a estar bien. O sea, pongo nomás ejemplos, ¿verdad? Entonces, él habla de cuestiones científicas. Yo siempre voy con la persona que a mí científicamente me demuestra algo. No es que por palabrerío nomás o por que me digan, no, vos sabés que nosotros cuando en 1990 hacíamos así. No, pero en 1990, hermano, el celular era, no sé, un ladrillo. No, es así la vida. Todo va cambiando. Y hoy tenemos cada vez más elementos científicos que te ayudan, o sea, vos sabés el nivel, no sé, hasta la última célula del movimiento del cuerpo de un jugador. Por eso me parece clave lo que dijo Alfaro, ¿verdad? Cuando él se refirió al tema de la altura. Yo creo que primero, como solemos hablar, el análisis va a ser dependiendo del resultado, pero también del rendimiento físico, porque eso es algo más objetivo que un dato duro, que es el resultado, o una opinión que es algo netamente subjetivo. Y mira que hasta en lo de La Paz, y es algo que se le endilga mucho positivamente al cuerpo técnico de Scaloni. Él cuando le gana a Bolivia, ellos fueron como que 2-3 días antes. Y no, acá es más el daño Casi lo psicológico mismo, que se le ¿verdad? hace con el tema del cuco. Porque siempre se dijo, si no tenés los 21 días donde el cuerpo ya está adaptado, ya le engañaste al cuerpo de que ese es su hábitat, es llegar sobre la hora. Y a veces cuando llegas sobre la hora, tenés muchos factores que vos no controlás. Y él se fue 2-3 días antes. Y bueno, y es más o menos esta temática entonces la que la aplica prensa Alfaro. argentina le mató por el tema de que tenés que llegar sobre la hora, es La Paz.
Y terminaron Eso ya ganando. es de antes. Y es lo mismo porque es un pensamiento la mayoría de los antes. jugadores llegaron martes, es decir, se completó el martes, algunos lunes y martes. Martes, miércoles, jueves, 3-4 días. Y bueno, O sea, es la misma No, temática. lo que pasa es que se hablaba que siempre el tercer, cuarto día te aparecían los peores efectos. síntomas. Sí, por eso se hablaba de, si no podía aclimatar, llega sobre la hora. Pero también, o sea, Quito no es La Paz, pero si hoy la selección se arrastra, ahí vamos a decir, bueno, se va a utilizar ese elemento. Ahora sí no, y si se pierde por una distracción que tuvo, porque Robert Rojas fue nuestro canovio aquella vez. Hace poco, para el gol de Félix Torres. Estábamos recordando la otra vez porque lo tuve en el quinto Norman Rieder. Trinidense ganó en Quito este año. Sí, y ganó sobre la hora, ¿eh? O sea, tuvo... ¿Al equipo de Almeida en ese momento? Sí, ¿Al Nacional? El empuje Bruno. de ir a buscar hasta sobre la hora y para ganar el partido. Juanma. Sí, gracias Bruno. Aquí estoy con la colega María José Gavilanes del canal del fútbol aquí de Ecuador, dueña de los derechos para Ecuador, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos para ABC Cardinal, la radio más importante de Paraguay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo gigante para ti primero y también para toda la gente que nos escucha allá en Paraguay. Tendrás el honor hoy de estar en campo de juego, cubriendo el partido. Correcto. Nosotros como el canal del fútbol tenemos los derechos acá en Ecuador para transmitir todo lo que tiene que ver con selección nacional. Acá en el territorio ecuatoriano y también afuera, precisamente para acá, para Ecuador. Así que siempre, por lo menos a mí me ha tocado todas estas eliminatorias 2024 hasta ahora, cubrir los camerinos visitantes, así que en esta ocasión cubriré a Paraguay y a un viejo conocido que es Gustavo Alfaro, que acá le tenemos muchísimo cariño. Bueno, ¿y cómo le ven ustedes a Paraguay ahora con Gustavo Alfaro, estos dos partidos anteriores que tuvimos contra Uruguay, empate en Montevideo y la victoria ante Brasil? ¿Qué esperan de la selección paraguaya? Da buenas sensaciones, sin duda alguna, mucho más allá del tema deportivo, que yo creo que es fundamental. Paraguay de a poco como que se está acomodando nuevamente porque no empezó tan bien estas eliminatorias, pero definitivamente que ese punto de inflexión ha sido lo que ha llegado a ser ahora el estratega Gustavo Alfaro, que es muy capacitado. Él tiene todos los pergaminos para haber hecho lo que hasta ahora hemos visto en Paraguay. Definitivamente también el haber conseguido esos resultados positivos, más que nada el de Brasil, es un envión anímico importantísimo para lo que viene a ser acá. Así que nosotros más o menos acá, la prensa ya nos imaginamos, porque lo conocemos a Gustavo Alfaro, porque lo tuvimos acá con Ecuador y nos imaginamos cómo va a ser el partido. Va a ser un partido durísimo. Lo catalogamos durante esta semana el partido más complicado de las eliminatorias. Más que nada acá en la capital, porque nosotros nos imaginamos que Paraguay no viene desbocado a lo mejor a plantear un tú a tú, a ir directamente al arco rival, sino a esperar, es ser inteligente. No digo broquelado completamente en la parte de atrás, pero sí inteligente, copar espacios, no dejar jugar, aprovechar a lo mejor alguna pelota detenida. Así que va a ser un partido durísimo, más que nada para Ecuador, tratar de encontrar esos espacios que quizás Paraguay no dé. Alex Arce hoy está anunciado de titular, es un futbolista que ha llegado y ha marcado muchísimos goles. ¿Qué conceptos tienen de él? Y si tiene algún cuidado especial el partido de esta tarde para con él. Sabemos que es el jugador más peligroso de Paraguay, aparte lo conocemos porque lo tenemos acá en Liga Deportiva Universitaria de Quito. De hecho, él se va a sentir en su casa porque justamente va a jugar en el escenario deportivo donde hace de local Liga de Quito, así que sin duda alguna que es el jugador más peligroso. Sabemos que es su primera o pocos minutos ha tenido en selección nacional. Es un jugador peligroso, pero nosotros tenemos unos tigres en la parte de atrás. Nosotros siempre hablamos de eso en cuanto a lo que viene realizando Ecuador, este tridente que tiene en la parte de atrás con Pacho, Hincapié, Félix Torres, que son un difícil hueso de roer. Así que sí nos preocupa Arce, pero creo que igual estamos bien cubiertos con los jugadores que tenemos atrás. María José, permíteme, te voy a pasar el teléfono. Te van a saludar Bruno Pon, Federico Arias, Daniel Chun, Ariel Marejo, Fabio. Tenemos una mesa bastante amplia, así que te dejo en contacto con Bruno Pon. Él te va a saludar, te paso el teléfono. Bruno, le doy el teléfono a María José, está aquí para responder sus consultas. Acá estoy, te escucho. Bien, María José, gusto de saludarte. Consultarte esto puntualmente porque es un tema de debate que estamos instalando acá en la mesa ahora. ¿Cuál ha sido, con el conocimiento que tenés, el seguimiento de los equipos que van arribando para jugar contra Ecuador y contra la altura y ese calor húmedo? Contanos un poquito, porque acá estamos hablando que ya quedó perimido, ya es cosa del pasado eso de decir, no, que una selección llegue 20 días o 30 días o 25 días antes, porque el calendario no te lo permite. Porque primero que las selecciones, la mayoría tienen
El 99% tiene en el exterior a sus jugadores. Segundo, el calendario no te lo permite. Entonces hay algunos que dicen, no, tenés que llegar entonces el día del partido. Pero sin embargo, estábamos recordando acá, por ejemplo, a la selección argentina de Scaloni, que había llegado a La Paz 3 o 4 días antes. Alfaro decidió llegar el día domingo. ¿Cuál ha sido el modus operandi de las selecciones que anteriormente visitaron Quito? Sí hay una especie de temor, Fer, ¿cómo estás? Te mando un abrazo gigante y a toda la mesa. Sí hay una especie de temor. Siempre se habla de eso, el tema de la altura para mí no es un mito, es un factor que sin duda alguna beneficia. En este caso beneficiaría a Ecuador, pero lo cierto es que la mayoría de plantilla, por no decir que el 11 titular por parte de Ecuador ya no milita acá, ya no juega acá en la capital y pasa estragos. De hecho, algunos de nuestros jugadores, Ángelo Preciado, Pierre Hincapié en su momento y un par de jugadores más, han asentado eso, de que hoy a ellos también les termina afectando. A ver, hay que también decir algo, ellos en su momento también han jugado acá por un lapso considerable, entonces hay ese conocimiento previo, pero no una habitualidad, no una regularidad hoy perenne dentro de la selección nacional. Yo creo que igual beneficia a Ecuador por ese conocimiento que hay, pero de todas maneras se toman sus determinaciones por parte del cuadro ecuatoriano cuando se viene acá a entrenar antes de los desafíos que se tiene contra los rivales. Siempre vemos, por lo general, los equipos de afuera vienen el mismo día o un día antes. A veces se quedan haciendo base en Guayaquil y de ahí suben acá a la altura. Es lo que por lo general se hace. Ahora, sí llamó mayormente la atención y tomando en cuenta que Alfaro conoce plenamente acá este territorio, de que haya determinado que venir 4 o 5 días antes y que a lo mejor piense de que no te esté pasando factura. Es medio complicado de pensar, porque en su momento Brasil hizo lo mismo acá cuando vino a enfrentar a Ecuador, vino cerca de 7, 6 días y todos conocemos la historia del desenlace final y fatídico para Ecuador, así que creo yo que hoy es verdad que sí ayuda, que sí favorece quizás a quien está habituado, pero hoy no mucho, porque la mayoría incluso de jugadores ecuatorianos ya no vive, ya no está regularmente acá, y ellos mismos también lo han confirmado y lo han asentado. Sebastián Becasese también habló de eso ayer en la conferencia de prensa, que hoy es un factor importante que tratan de tenerlo a su favor, pero que no determina mucho en cuanto a funcionamiento y parte deportiva. O sea que la temática de las elecciones es llegar un día, 2 días antes y hacer Guayaquil, quedarse en Guayaquil y de Guayaquil irse el día del partido. Correcto. A Quito. Correcto, así es, eso es lo que por lo general estilan las selecciones rivales. Es muy raro ver que vengan acá a la capital 5 días, Brasil, te repito, lo hizo, estuvo como 7 días, 6, 7 días también, así que bueno, creería yo que no favorece mucho, pero cada entrenador también tiene su parlamento, tiene su análisis previo, así que Gustavo Alfaro sabrá por qué lo hizo. Uh-huh. La selección ecuatoriana, ¿cómo está? ¿Cómo está el local? ¿Llena el estadio? ¿Cuánto es el aforo hoy día del estadio? Contanos un poquito con respecto a los tuyos. Mira, había una especie de preocupación porque en el partido anterior no se llegó a llenar todo el escenario deportivo contra la selección peruana. Hoy se determinaron otro tipo de factores, incluso se bajó $10, se bajó un valor considerable a la entrada para el público en general, pero aparte de eso nosotros acarreamos una sanción justamente en el partido pasado de local. Sí. Y nos redujeron 15% en cuanto al aforo. Exacto. Y se esperaba un lleno completo para el día de hoy, porque realmente que causa mucha expectativa, y mucho más que eso, y aunque te parezca mentira, causa mucho morbo también el regreso de Gustavo Alfaro acá a la capital y ese escenario deportivo, y con todo el contexto y lo que se ha generado en los últimos días, así que tengo entendido que la venta está pero al 100, por lo menos de lo que se esperaba y de lo que salió a la venta, que fue el 85% del boletaje para este partido, se ha vendido prácticamente todo, así que quedará poco quizás para vender el día de hoy, pero se espera una buena afluencia de público, aparte del que todos conocemos que tenemos por sanción. ¿De cuánto, descontando el 15%, porque esa es una sanción de la Conmebol, más una multa,
15% del aforo que le saca a Ecuador. ¿Cuánto vamos a tener entonces para el partido de hoy? Consulté hace poco el tema boletería y creo que se habían vendido ya casi 30.000 entradas, así que por ahí más o menos puede ser que esté el estimado de los hinchas el día de hoy en el Rodrigo Paz. Ah, perfecto. Muy bien. Otra cosa, María José, hoy, ¿quién es la principal figura de la selección ecuatoriana o es propiamente, como dice el nombre, es una selección? Mira, te cuento que no, sí hay jugadores que marcan una diferencia y que por lo general siempre están en el ojo del huracán, por así decirlo, en cuanto a tener un mayor desempeño dentro de los últimos compromisos. Por ejemplo, está Moisés Caicedo, que Gustavo Alfaro lo resaltó en la conferencia de prensa el día de ayer, hablaba de su crecimiento, porque con él, mira, Gustavo Alfaro le da la oportunidad a este joven jugador que es muy jovencito, tiene 21 años nada más, y lo saca a la palestra y de la nada, no siendo o teniendo pocos minutos acá en Ecuador, lo pone en selección nacional y le da esa responsabilidad y lo hace de una manera perfecta, tanto así que migra al fútbol internacional y hoy está en el Chelsea y es titular inamovible. Creo que a esta altura o a nivel internacional todos conocen quién es Moisés Caicedo y creo que es nuestra figura más importante ahí en la zona medular. Ahora, llama mucho la atención de que quizás en los partidos de la selección, en los últimos, él siempre tiene una labor muy importante en cuanto a la ofensiva, salir desde el sector medular y aprovechar muchos espacios e ir para adelante, asociarse mucho con delanteros, con sus compañeros de las bandas, pero hoy tengo entendido, por lo menos de los últimos entrenamientos, que BKC se le va a entregar una función distinta, mucho más de marca, que también la sabe hacer, él la ha hecho en el Chelsea, teniendo como socio a Alan Franco, que también se desdobla y tiene mucho más labor de 8, así que creo que es nuestro jugador que por ahí llama más la atención y es de quien siempre se habla dentro de Ecuador. Después ya hay otros, Ener Valencia, nuestro goleador histórico, delantero, Alan Franco, como te digo, que está teniendo una excelente temporada en el Atlético Mineiro y hoy es titular inamovible, lo usa, BKC se lo ha utilizado de volante central y también fue utilizado como extremo derecho, así que son jugadores que marcan una diferencia y tienen alto nivel. Nuestro tridente en la parte de atrás, los tres zagueros centrales, así que hoy realmente que como ecuatorianos estamos muy satisfechos de la selección que tenemos. Perdón para no sacarte más tiempo porque entendemos la tarea que estás realizando ahí, María José, y te agradecemos enormemente el gesto y la gran calidad profesional a la hora de contarnos todos los detalles ahí, junto al colega y compañero Juanma. ¿Quién es John Polanco Lara en Ecuador? ¿Me repites el nombre? John Polanco Lara. Uy, ahí sí saqué cero en esa pregunta. Así, bueno, tiene que ver con un comunicado oficial. No quiero caer, ayer tuve una muy mala experiencia con Canovio, por eso te hacía la pregunta, pero esto tiene un membrete de comunicado oficial Ecuador, uniendo esfuerzos, es del gobierno, entiendo, dice Ministerio de Energía y Minas, dice el Ministerio de Energía y Minas informa a la ciudadanía que el día jueves 10 de octubre de 2024 el bloque de 16 horas a 19 horas no tendrá racionamientos de energía a nivel nacional, de tal manera que el Ecuador pueda apoyar a su selección. O sea, entiendo que este señor John Polanco Lara, Fabio, si me podés ver por favor, deberá ser el ministro de Energía o algo, porque es un comunicado, pero lo concreto en cuanto a la información es que porque están haciendo cortes programados y si nos podés contar eso también, por qué lo están haciendo y porque duran varias horas. Durante el partido no habrá corte, María José. Sí, sabes que esa era una preocupación, teníamos una preocupación muy grande porque esa es una problemática que la venimos teniendo en todo el país desde hace más o menos unas 3 semanas, que cortan la luz pero de una manera hasta exagerada. Hoy tengo entendido, porque la semana pasada redujeron los cortes a 3 horas al día y luego se sumaron desde esta semana a 10 horas al día, una parte en la mañana y otra parte en la noche, y realmente que ha causado varias complicaciones en torno al sector financiero, empresarial, a nosotros como periodistas también, y teníamos esa preocupación porque, por ejemplo, el día de ayer hubo razonamiento de luz, o sea, hubo cortes de luz,
Y te cuento que como anécdota, como comentario, nos tocó hacer programa, pero mucho más temprano de lo habitual. Acá en estos momentos son las 10 de la mañana. No tengo ahorita certeza qué horas allá en Paraguay. 12:20. Son 10:20 acá. Pero por lo general nosotros hacemos en un horario el programa todos los días de lunes a viernes para el canal del fútbol y lo tuvimos que hacer 3 horas antes. Porque por el sector del Rodrigo Paz Delgado cortaban la luz en ese lapso. Así que sí causa cierta molestia, preocupación, pero tengo entendido, según lo que escuché ayer, es que hoy por el tema del partido y por todo lo que se está desarrollando y la organización, no iba a haber cortes en todo el país. Tengo entendido que esa fue la determinación por parte de Presidencia, así que esperemos que se mantenga, aunque amanecimos con la particularidad, porque ese fue el anuncio ayer en horas de la noche, incluso salió un comunicado y me parece que eso es a lo que hace referencia, pero el día de hoy el posteo fue eliminado, así que esperemos que no tengamos preocupaciones o complicaciones. Ojalá. Me dicen acá, brillante, esta mujer, me está diciendo un colega, explica todo muy correcto, me dice otra persona. Me explican que hay mucha sequía en Ecuador y todos los ríos están por debajo de su nivel. Por eso sí. El tema de los inconvenientes con el flujo eléctrico, ¿verdad? Estamos con María José. Sí. Con respecto a John Polanco Lara, donde es conocido, es de la zona de Esmeraldas y es asambleísta. Trabaja muy de cerca con el presidente actual de... o sea, es una autoridad. No es que me pasaron cualquier cosa. Una autoridad importante, Fabio, sí. Porque ya hago filtro a partir de ahora. Claro, y también él hizo un comunicado a la ciudadanía asegurando la luz para ver el partido de Ecuador y de su selección. Claro, este es un tema, imagínense lo que es el fútbol, es una cuestión de Estado nacional, ¿verdad? Sí. Vamos a retomar el contacto con Juanma y muchísimas gracias María José porque ya nos estábamos extendiendo con ella. Qué locura, ¿viste escuchaste lo que dijo la cosa? 10 horas, ¿vos sabés lo que es 10 horas sin luz programada? Ellos son Tigo acá, comparando, ¿verdad? Y tuvieron que hacer 3 horas antes del horario normal de su programa porque estaba programado el corte en el horario que ellos hacen el programa. Impresionante, ¿verdad? Es como si fuera que acá las 11:30 no vamos a poder hacer el programa que en ese horario. Sí. Sí, María José. De hecho, apenas terminamos el programa porque lo hicimos justo al filo del corte de luz. Mira. Lo hicimos 5 de la tarde de acá. 5:59 apagaron las luces del estadio. O sea, se cortó la luz. Qué locura. Y se terminó el programa también. Qué locura. Pero acá este comunicado oficial del gobierno habla de que durante el partido no habrá corto, o sea que todo el país esté tranquilo que el partido se va a poder... Ojalá cumplan. Ojalá cumplan porque le digo que ahora último han habido comunicados y de la noche a la mañana cambian los horarios y cambian ciertas determinaciones, entonces uno no puede saber. Ayer salió el comunicado, pero hoy temprano sabía porque lo consulté, me dijeron que ya habían eliminado el posteo, así que esperemos no tengamos sorpresas. María José, ¿tenés el onceno de Ecuador, el que saltaría hoy a la cancha? Sí, por lo menos lo que se ha venido conversando con Hernán Galíndez en el pórtico. Yo creo que, mira, en el sector defensivo y los 2 volantes centrales, creo que no hay pierde. Los 3 zagueros centrales, Pierre Hincapié, Pacho, Félix Torres, por las esquinas como carrileros, por derecha Angelo Preciado, por izquierda Previs Estupiñán, Moisés Caicedo junto a Alan Franco. De aquí vendría la parte que aún se está probando y por lo menos durante esta semana se ha venido practicando con Gonzalo Plata, que volvió a nómina, que es un jugador distinto, está en el Flamengo, viene teniendo minutos y estaba sancionado por un tema disciplinario, pero volvió a convocatoria, así que estaría él con Alan Minda y arriba Emer Valencia, nuestro goleador. Así que ese sería el 11 para hoy. Perfecto. María José, muchísimas gracias, éxitos, qué bueno escuchar una mujer acá también, son muchas las damas que ya han incursionado y están aplomadas prácticamente hoy en el mundo del fútbol, en radio, en televisión, así que bueno, cambiaron los tiempos para bien. Gracias María José, muy amable. Te mando un abrazo gigante a todos en la mesa y por supuesto también a los paraguayos. Mucha suerte para el día de hoy y que gane el mejor. Gracias María José, nuestra colega. Ella es la cronista que va a estar en campo de fútbol. Imagínense, Juanma, el contactazo que nos dio. Ella es la que cubre la selección rival
¿verdad? Y ella está en campo porque vendría a ser como una especie de tío, que es la que, o en este caso Gem, la que tiene los derechos y entonces está cubriendo, habla con mucha propiedad. Juanma, a ver, para volver a Juanma quiero ir antes por favor a Edgar. Que no nos corten la luz acá, hermano, porque nosotros tenemos que vender. Vamos, Edgar, hermano, si no nos cortan la luz y después yo no quiero ser responsable. Vamos, Edgar. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guamba y con hierba compuesta Arcoíris te traemos la frescura del sabor para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla. Especial para mate Arcoíris, 25 años con sabor y confianza. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Ahorra con Personal Pay todos los días. Aprovecha 10% de reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más de contenido en tus packs. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. ¿Vos sabés que le putean a John Polanco Lara? Le putean de arriba abajo en este posteo que él levantó Federico, Fabio, Ariel y Dani Edgar. Una de las primeras reacciones, por ejemplo, le dice luz para el fútbol y check-in, ¿verdad? Ok. Luz para trabajar, una X en rojo. O sea, se tiene luz para fútbol, pero no se tiene luz para trabajar. Uno de los primeros en reaccionar. Sí, Edgar. 2.320 millones es el pozo estimado para este domingo en la lotería Megaloto. Es 100% efectivo, así que apúrate que podés ser el próximo millonario. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y registrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en locales de pago Express y Aquipago y en los Biggies de todo el país. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Vuelve el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos durante los días que juegue la selección. Bueno Bank, sponsor incondicional de la Albirroja. Entérate más en bueno.com.py. Con el Cacique Arrancal 2025, 0 estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025, 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés tu cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Lucaregua e Itagua. El Cacique, si te conviene. Bueno, a ver, Juanma, volvemos ahí hasta Quito. Por favor, tenés, Fabio, un dato antes, por favor. ¿Me confirman si está Juanma, muchachos? Bruno. Fabio, a ver, sí, Juanma. Sí, aquí estamos. Están saliendo miembros de la utilería. Cada vez más cosas van subiendo al camioncito que va a transportar todos los elementos para la selección paraguaya. A ver, aquí está Oscar, le estoy buscando por el otro oyente, pues. Oscarcito, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ahí está, el saludo por lo menos. Estaba full aquí, descargando todas las cosas, así que se van ultimando los detalles para la salida de la utilería. Perfecto. Bueno, sí, ese es el trabajo previo que se hace, ¿no? De ir a abrir el vestuario, llevar ya, acomodar todo, es algo que se volvió muy importante en el mundo del fútbol, en la industria del fútbol, ¿verdad? Porque la televisión va mostrando ya los botines acomodados, las camisetas, todo muy prolijo. Los primeros y los últimos. ¿Verdad? Con el nombre, con el dorsal, el número, ¿verdad? Claro. Es algo que lo comenzamos a ver, creo que primero en la Champions League, ¿verdad? Sí. En la Champions. Aguánteme, muchachos. Sí, Edgar, por favor. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED Volvo, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi que el Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. La parrillada perfecta es con pollos Don Juan, salchichas, chorizo con queso, butifarras, hasta bien y besitos picantes. Acerca
Acercate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. A ver, esperame un ratito, Juanma, por favor. Salvo que tengas algo ahí, nos llamás al aire, por favor, Juanma. Muchas gracias al querido Rodolfo Gamarra Con. Pariente de Gustavo Con, seguramente, porque sí, es el mismo apellido, ¿verdad? Él es Gamarra Con, ¿verdad? Y la O es con la diéresis, ¿verdad? Con los dos puntitos arriba, K-O-H-N, ¿verdad? Con, sí, Gamarra Con. Bueno, nos envía, vamos Paraguay, todos juntos, poné un poquitito, a ver si le gusta esto a Fede. Hay energía, mucha energía. Sí, no, la entrada me gusta, papá, poneme por otra vez. Amenaza. No, acá ya, no hubo. hace falta copiarla nada. No, ya sé. Pero corte desprogramado. No, acá ya hubo corte programado y no programado. Desprogramado. No, claro, pero también se advirtió que podía darse si sigue el tema del río. Sí. Pues vos sí tenemos dos represas, pero la represa, una le vendemos toda la, o sea, la mayor parte de la energía no es para nosotros. O si no, estaríamos todo el día radiante, pero ya con la bajante del río aquí, el principal que tenemos, se advirtió, ojo con la luz y el agua. Desde un principio. Esperame un ratito, Federico, información de último momento. En la cuenta... ¿Por qué me miras así, Federico? Pues ya vas a dudar de todo lo que yo digo. Cuando leíste el político ecuatoriano, ¿cómo se llamaba? Johnny Tolón, no sé. Polanco. Polanco. Y bueno, pero viste que te envían. No vaya a perder la confianza, mi hermano. Tito, Johnny. No. Esa es Ariel, por favor, te pido. Búscame esa. No, Chiva. Te advierto que vos ayer me estaba atacando y mira lo que te pasó. Ya te aviso. Vos sabés que yo reconozco. Te acordaste de eso, ¿verdad? Ariel, así que seguí nomás. Te estaba atacando y Dios me castigó. Sí, señor. Dios me castigó. El Señor es un justo. Sobre el final me castigó. Por malo me pasó. Sí, señor. O sea que Guille me dijo, Guille Doma. Sí. Maniki me dijo, ¿vos sabés que por malo te pasó? Eso me dijo. Totalmente de acuerdo. Bueno, el cielo es justo. Pero yo estoy revisando ahora. Cuenta oficial de Chivas de Guadalajara. 4.242.000 seguidores y me está pasando una persona que por supuesto que me merece confianza. Ya hay un comunicado oficial. El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico. En el corto plazo se anunciará un nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso pertinentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren. Entonces, último momento, señores. Chivas de Guadalajara en su cuenta oficial está haciendo el anuncio que Fernando Gago dejó de ser técnico de Chivas de Guadalajara y que inclusive Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a la Argentina con todo su cuerpo técnico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y yo creo que ya que hablábamos con lo de la utilería de Juanma, hoy Paraguay va con la tradicional y short blanco seguramente, porque en materia del pantaloncito sí hay que utilizar la alternativa por cómo juega Ecuador, pero después uno supone que vamos entonces con la tradicional, con la albirroja.
Descubrir la Ford Ranger, la pickup más moderna y equipada desde $34.900 en Tapero Villa Confort. Tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comprueba por qué es la mejor opción. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos. Y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetros 2024. ¡Qué locura! Visítanos en una de nuestras 90 sucursales. Contactanos por WhatsApp al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cooperativa Capiata con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta, además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. Cooperativa Capiata, 40 años juntos alcanzando metas. Desde que nací. Roberto Junior Fernández, el gatito en el arco. Juan José Cáceres como carrilero por derecha. Stopper por derecha, Gustavo Gómez. Fabián Balbuena de líbero. Omar Alderete como stopper por izquierda. Y como carrilero también por el sector izquierdo, el debut con la albirroja del recientemente nacionalizado Agustín Sandes. Los volantes centrales: Andrés Cubas, Damián Bobadilla. Por los extremos, Julio Enciso de un lado, Miguel Almirón del otro, y como único referente en punta, Alex Arce. Esa sería ya prácticamente la alineación confirmada de Paraguay para enfrentar a Ecuador. Bueno, ¿qué les parece el equipo, muchachos? Los 5 hombres en la línea del fondo, ¿verdad? Yo creo que ayer cuando en la conferencia Alfaro dijo, este combo es más difícil que el anterior, ahí me parece que hubo un indicio de lo que podría ocurrir. Porque acuérdense que en la previa del combo anterior, con lo que era Montevideo, antes de saber el destape del cabaret de Uruguay, y contra Brasil, ¿se acuerdan que acá hablábamos de la línea de 5 de Alfaro? Que con Costa Rica anuló a Brasil. Vinicio y compañía, claro, sí. Y uno decía, no, pongamos línea de 5 contra Uruguay, contra Brasil, y él no puso, es más, mantuvo la línea de 4, hizo una modificación que le salió demasiado bien con lo de Gustavo Velázquez en el Centenario, y Cáceres ante Vinicio en el Defensores, y cuando ayer dijo, pero este es más difícil, ahí dije, capaz. Y ayer hablábamos que era por el otro lado, lo de si era Arzamendia con Sandes, acá cuando debatíamos si era Velázquez o Cáceres, decía, ¿por qué no los dos? Y se termina dando, y si uno piensa, terminan jugando los 3 zagueros, quienes cumplieron también en el combo anterior, ya que Gustavo no estuvo para Brasil, y entró Fabián Balbuena para lo que fue el partido contra la Verde Amarela. Y yo creo que no sorprende en ese sentido esta alineación de Alfaro. Primera vez, ¿no? Pero con la selección, sí. Tiene que haber una razón de ser, ¿verdad? El por qué cambia ya jugando 2 partidos. Hace un planteamiento, el famoso planteamiento espejo, ¿verdad? Porque Ecuador, como dijo Juanma, juega de la misma manera, con línea de 3. ¿Qué pasa? Ecuador es muy fuerte por los costados, cruza buenas pelotas, porque también una línea de 3 te da una fortaleza defensiva, principalmente con la estatura que van a tener los 3, ¿verdad? El caso de Balbuena, Gómez y de Alderete. Y a la par nos quita la posibilidad de que por el centro vamos a ser un poco más frágil en la recuperación, porque quedarán solo Cubas y Damián Bobadilla, ¿verdad? Te da algo y te quita algo. Pero también contra un equipo que tiene 2 también allí, porque estamos hablando del mismo esquema.
Sí, yo creo que él vio un equipo más profundo, ¿no? Por eso en lugar de 4, porque hubiera sido diferente tener 4 que de 5. Porque en teoría van a salir 5, después de ver cuándo se pueden soltar Cáceres y Sandes, y Ecuador tiene algo que no tuvo Brasil, por ejemplo, un 9, de verdad, que es Valencia. Suárez fue el que jugó en esa posición para Uruguay, pero yo creo que él ve, él capaz que piensa, bueno, lo que le hizo a Paraguay, él piensa cómo habría que jugarlo, y creo que Becachese puede tener alguna similitud a él. Sí. O sea, él juega muy en función, y me parece que eso es difícil, es porque demasiado bien conoce y sabe la virtud de cada uno de los muchachos jugando ahí en Quito, de los muchachos de Ecuador, digo. Sí, sí, yo me quedaba, por ejemplo, cuando acá debatíamos y vos postulabas a Cáceres por el tema de la velocidad. Sí. Y uno decía, y tiene aún más sentido lo de la velocidad si vas a jugar contra carrileros. Porque Claro. si vos sos marcador de punta contra el carrilero, ya estás perdiendo algunos metros por tu posicionamiento. Entonces, como, ya que Ariel citaba lo del espejo, es el match. Porque este equipo, dependiendo de cómo nos paremos, porque si decimos Cáceres es más ofensivo que Velázquez, y si Cáceres y Sande están más cerca de Preciado y Estupiñán, tranquilamente puede ser un 3-4-3, porque nuestros dos extremos, que serían los volantes externos en un 5-4-1, son nada más y nada menos que Enciso y Almirón. Entonces es como que, perfecto, cuando vos tengas la pelota, que va a ser la mayoría de del trámite, que se resguarden, que Enciso haga el recorrido. Uno sabe que Almirón sí hace, pero yo creo que pasa más por eso de ni Uruguay ni Brasil tenían carrileros. Entonces había unos metros donde se podía dar eso de yo te voy a esperar bien. Pero en el caso de Cáceres, él sabía que a Vinicius tenía que marcarlo cerca. No, él tenía, nunca claro. darle metros. Claro, y lo mismo va a pasar ahora sí. Justamente los carrileros hacen más profundo el juego, ¿no? Y me parece que por eso ponen los 5 en el fondo. Almirón, y hablar de empezar el despliegue que hizo con Brasil, porque va a terminar a los 30 minutos del primer tiempo, va a terminar mal, ¿verdad? Porque una cosa es que no sea a la altura de La Paz, pero se siente. Sí. Cuando hace un esfuerzo de medido, se siente. Cómo vuelve Cubas. Porque uno recuerda el partido con Alfaro, casi estos mismos jugadores, Alfaro para Ecuador. Paraguay tuvo un control del partido, y cuando Sí. parecía que no pasaba nada, se durmió Roja y vino el gol de Félix Torres. Y después el equipo ya muerto, vino el segundo gol rápidamente. Sí. Pero esa vez nos ganan sobre la hora, con Ramón Díaz nos empatan sobre la hora. O sea, hay muchos eventos desgraciados cuando el Paraguay supo hacer algunos partidos de alguna circulación de pelota vertical. Brasil, recordaba la periodista, Brasil va y gana ya, gana bien. Creo que fue el debut de Tite incluso, ¿no? Yo hice ese partido en ganar 9. Sí, así creo que arranca. ganó 3-0 o algo así. Fue una desgracia para Ecuador, porque Ecuador venía muy bien y Brasil debutó con todo el nuevo técnico en aquel momento. Y después otro equipo que también ha ido a ganar, o al menos a empatar a Perú, le ganó 1-0. Apenas, Claro, por ahora muy ajustadamente. Por ahora la campaña de Ecuador es solamente Colombia le sacó un empate. Después ganaron todos los Colombia que le jugaron sacó, allí. vos decís, en Quito. En Quito, En claro. Quito. La campaña de Ecuador en Quito es, creo que le ganó, bueno, hace poco. Con el técnico anterior, Claro. que anduvo también en la Copa América, Sánchez, el español. Bueno, Exacto. tanto se viralizó por lo de Canovio. Con esa jugada, Ecuador le gana a Uruguay, el 2-1, donde Canovio se deja estar y luego le gana. Y yo creo que eso sí, por ejemplo, es algo de tener en cuenta, porque es un partido largo. Y al tener altura y jugarse todavía con cierta luz natural, porque siempre decimos, no es lo mismo tampoco jugar en la altura de día que jugar de noche. Por eso uno recuerda de las famosas eliminatorias pasadas, cuando al mediodía siempre arrancaba y después era La Paz o viceversa. Creo que Alfaro también habrá visto aquel Paraguay que le hizo un muy buen partido desde el aguante, y en los últimos minutos vos podés decir, sí, se duerme Rojas, pero habrá visto un equipo que fue decayendo en lo físico. También estar atento al tema de los cambios, y al haber un ida y vuelta muy importante y de mucho desgaste, yo creo que también quiere proteger que no sea tan largo el recorrido de Almirón y de Enciso en relación a Sandes y a Cáceres. Ser el famoso el equipo corto, el equipo compacto, el equipo que si no puede descansar con el balón, porque acá si vamos a una cuestión netamente de nombre por nombre, se suma Balbuena y sale Villasanti.
Entonces, ¿quién va a romper línea? Al tener 2 en vez de 3, va a ser una postura más pasiva. Allí me parece que puede haber una preocupación. Yo creo que con esta alineación, Damián Bobadilla tiene que ser el encargado de ir a encimar a Moisés Caicedo. En eso de quiénes son los 2 de ellos, quiénes son los 2 nuestros. Igual la colega nos decía que el técnico le quiere dar más deberes tácticos y defensivos. Porque lo de Caicedo, la típica de allá en Inglaterra, él es más doble 6. Y en Ecuador era el que se soltaba. Él tiene carta libre por quien es. Entonces, se supone que eso va a ser el hombre del Chelsea. Y allí yo creo que Damián Bobadilla va a ser el encargado. Y Cuba es un poquito más cerrado. A mí inclusive no me hubiera sorprendido si en vez de Enciso, si la idea es de aguantar más, colocar allí a Villasanti como un falso carrilero, pero que sea el que vaya contra el jugador en cuestión. Porque yo creo que de esta alineación que nos daba la colega, Caicedo va a ser el generador de juego y luego buscar las bandas, ya sea con Estupiñán por izquierda o por la derecha con Preciado. Sin querer comparar un partido y otro, yo lo vi, por ejemplo, a la selección de Perú, que me parece que en el sentido de tener mejores virtudes defensivas, igual le hizo partido a Ecuador, al menos en ese primer tiempo. Hubo un descuido en el arranque de la etapa complementaria y vino el gol de Ener Valencia. Y yo desde ese lado veo y miro con optimismo lo que se puede hacer. Yo decía ayer, me gustaría que juegue Velázquez por una cuestión física también, de tener un hombre con mucha presencia en ese costado derecho, pero sí se jugaba con línea de 4. Ahora no me desagrada que con esta línea de 3, igual que aparezca Valbuena, significa también tener un hombre más fuerte ahí arriba, y que Cáceres, si juega, que juegue para soltarse también las veces que podamos ir, avanzar un poquito, progresar en el juego. Me parece que es buena la idea de Sandes también, si bien el recorrido va a ser más amplio. Igual podemos encontrar la faceta defensiva de Sandes, que puede ser buena desde lo físico, desde la presencia también que tiene, y soltarse también cada tanto en una posibilidad de poder tener un equipo profundo varias veces en el partido. Sé que no va a ser un partido fácil, va a ser muy incómodo tenerlo a ese equipo que tiene su exuberancia física, que va a jugar con una frescura importante en la altura. Pero ver qué podemos hacer también nosotros, porque si nos vamos a defender netamente, no creo que el equipo pueda aguantar tanto tiempo, ¿verdad? Si no hay un argumento sólido de vamos a ir a buscarle también muchas veces, de encontrar respuestas ante un equipo que seguramente va a soltar demasiado a los carrileros, que se van a parar casi de extremo. Pero fíjate, Fabio, que este no es un equipo para tener la pelota. Este es un equipo para salir rápido. Claro, pero yo te digo... Porque si vos tenés a 2 picadores, velocistas como Almirón y Enciso por las bandas, tenés a Arce, que es más de área, y te falta un volante, porque veníamos jugando 3, ¿verdad? Donde eran Cubas, Villasanti, Bobadilla y Gómez. Y quería también resaltar eso. Este es un partido donde nosotros no tenemos a nuestro mejor volante, para no decir a nuestro mejor jugador, que es Diego Gómez. Y el que puede tener un poco la pelota, ¿no? No, pero yo digo de salir, ¿verdad? De romper líneas, por eso los pero salir a velocidad. Claro, pues Cáceres pues tampoco es Cáceres vértigo. Claro, y salir en velocidad y tratar de lastimar, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros la pelota, porque a eso iba. Pero no es ese de, ¿viste cuando se dice descansar con la pelota? No, posesión. Yo no creo que, o sea, porque este es un equipo de... Nos resguardamos 60-70%, pero cuando la tenemos, rápido, claro, en 2-3 toques llegarle a Galíndez. Y que se pueda, si robamos una pelota a la derecha, justamente que eso ocurra, que dice Federico, que pase Juan Cáceres inmediatamente. Mira, te voy a apoyar, vení conmigo acá que vamos a salir a buscar en los espacios, ¿verdad? Como se hizo en un momento con Uruguay, ¿verdad? Que las llegadas fueron de un equipo que estaba agazapado, pero cuando le salió rápido. Coste que los primeros minutos Paraguay asumió un papel protagónico así de equipo local. En Uruguay. ¿Se acuerdan? En Uruguay. Sí, pero estaba Gómez. Y después volvió para estaba atrás. Gómez, pero yo las llegadas más peligrosas fueron de un equipo que buscó sorprender con la salida. Que no termine en la línea de vuelta, porque ahí perdemos lejos, ¿verdad? O que no se distancie la línea de volante de los 3 del fondo. Que van a ser 5 que en un momento no se queden los 3, porque ahí la podemos pasar mal. Sí. Tratando de buscar espacio y todo, pero un partido complejo, un partido donde vos tenés un buen resultado, y lo demostraron los 2 antecedentes que dije. Vos estás jugando bien, estás teniendo controlado, pero a los 40-42 te meten una y fuiste, ¿verdad? Entonces, es un partido, yo creo que aquello de Roja fue cansancio y desconcentración. El cansancio te lleva a la desconcentración, ya tampoco, y el error que tuvo pasado los 85 minutos de aquel partido fatal, en la época de Berizzo contra Alfaro, fue justamente por dejarlo venir a Estupiñán, ¿verdad? Creo que sí. Sí, que estaba en su mejor momento,
lo miró, metió el centro al segundo palo y gol de Ecuador. Esa cosa al menos en los dos partidos que vimos no se vio ni contra Brasil ni contra Uruguay, pero es un espectro diferente. Y hay que ver también... Y fíjate, Federico, que Sí. ya que estamos hablando del partido largo, si los muchachos realmente, como diría Jubero, se vacían, para que no ocurra lo de Rojas, capaz están ya preparados también tanto Velázquez como Arzamendia. Claro. Viste que se los nombró, y yo creo que Alfaro probó, porque Claro. estamos hablando que hoy se habla Este casi del partido para tercer equipo. Villasanti, Sí, sí. 30 minutos. Totalmente. Para Velázquez, para Arzamendia, para Ángel Romero. Claro. Para Pepa Pita, de repente si entra con su pique que todos le conocemos, si Alfio entró bien en el grupo, hay que ver, pero es partido para todos los cambios. ¿eh? Sí. Sí. No, uno No hay tiene que pensar ninguna los duda. 6 cambios Sí. para que no nos pase eso. Totalmente. Porque una cosa está ligada a la otra. Y especialmente cuando el error se produce en esa recta. Y justo estamos hablando de Quito. Casi siempre los errores se producen en el segundo tiempo. Que lo que le pasó a Uruguay, lo que le pasó a Paraguay con Berizzo. Y estamos hablando de partidos donde los rivales de Ecuador llevaban bien. Uruguay estaba ganando 1-0 con el gol de Canovio. Sí. Paraguay la estaba pasando bastante tranquilo en ese encuentro. Y después... Con Ramón nos empatan. Claro, Y, en la última jugada. y el día del Maño eran 2-0, ¿verdad? Y terminó 5-2. Y el día de Peluso fue 1-0. Gol de Luis Caballero. Empujó la pelota, no podíamos creer nosotros ahí. Luis Caballero empujó y después nos agarró Jefferson y... El día del Maño fue el día del cónsul. Del cónsul de Ecuador. Sí, exactamente. Y el día que le tuvimos invitado a Mario Chaqueta, ¿verdad? Exacto. Sí. Claro. Tu guardia, cómo no, jodió con el tema. Ese fue peor que la de... No, la de Bruno es una cosita chiquita, la ola del cónsul. Le tocó al pobre que en paz descanse Héctor Corte también. Estaba con nosotros. Ligó también, sos Abrigante y los dos ligaron. Le dijo a Héctor el cónsul, anda para tu cuenta, le dijo. Mira, Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzás siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Chorizo parrillero Upisa, probaste, te gusta. Vos sabés que ayer justamente vi un material de una conversación previa que tuvo, claro, salvando las distancias, claro. Está lloviendo en Microcentro. Acá en el centro de Asunción está lloviendo. Vos sabés que Luka Modric es llamado por Cristiano Ronaldo
y le dice, le hace el gesto, evidentemente, le dice, tirame un centro a media altura. Y después le hace un gesto como que yo me voy a ir al primer palo. ¿Verdad? Y vos sabés que en la siguiente jugada ya ataca Real Madrid sobre la zona derecha, pasa el vacío para Luka Modric y él sin mirar lanza el centro efectivamente que le pidió, o sea, ya eso estaba hablado, le pidió eso Cristiano Ronaldo. Pero lo que Luka Modric hizo es decir, bueno, yo voy a hacer lo que él me pidió, no sé si va a estar ahí. Es como que vos le decís, mira, Fabio, mañana nosotros nos encontramos a las 8 de la noche frente al Panteón, ¿verdad? Y vos tenés que estar a esa hora. Y lanza, y vos sabés que efectivamente Cristiano Ronaldo va al primer palo, pero le hace el gesto en la zona del short, le dice, tirame el centro a media altura. Y le lanza a media altura el primer palo. Y adentro, gol de Real Madrid. No recuerdo qué partido fue porque Real Madrid jugó de color blanco pero con vivos lilas. Ese partido Federico puede recordar. Es de Champions y fue la muy final de la Champions. Es muy festejado. O sea que fue un partido importante. Lila, la verdad. Sí. Ese es el partido que Real Madrid le gana a la Juventus 4-1. Y que el secreto de Real Madrid fue justamente jugarle por afuera porque Juventus tenía a los tres capos. ¿Cómo era la BBC? La BBC. Claro. Y nadie podía pasar por ahí. Entonces, ¿qué hizo Real Madrid? Jugar por afuera. Nucci y compañía. Y Cristiano hizo 12 goles. Y Barzagli, y lo tenía otra vez al arquero, a Buffon. A Gianluigi Buffon. A Buffon, sí, no. Y esa vez el secreto fue jugar por afuera. Por eso vos estás marcando. Por eso, Federico. Pero yo lo que recuerdo es que tenía preeminencia, o sea, el tono lila tenía. Sí, lila. Esa camiseta. Hermosa camiseta, blanco, hermosa, no lila. Bueno, y Modric lanza el centro, ¿verdad? Y aparece, atropella en el primer palo, pero a media altura, exacto, clavado, ¿eh? ¿Por qué traigo a colación esta jugada? Porque yo creo que Paraguay, evidentemente, le va a dar la pelota a Ecuador, ¿verdad? Pone los 5 hombres atrás y después lo que se va a buscar es con los extremos, con Almirón y con Enciso, hacer los desbordes y que Alex Arce cierre. Porque no vamos a tener a lo mejor muchas oportunidades de gol. Porque primero lo que va a hacer Paraguay es protegerse. Porque está bien, si bien es cierto, yo señalo lo de Enciso y Almirón desbordando, pero primero ellos van a defender. Van a tener que bajar a trabajar con los laterales. Uno con Sandes y el otro con Cáceres, ¿verdad? Pero después si se da la ocasión del contragolpe, yo lo que creo es eso que va a pasar. Y me parece interesante la propuesta que va a poner Alfaro, si es como nosotros estamos pensando y es la configuración que estamos manejando, que nos dista demasiado de lo que nosotros estábamos pensando. Ya inclusive antes de ayer dábamos el equipo. Por eso quedamos un poco sorprendidos ayer con lo de hablábamos de como un cuarto 9. volante Arzamendia y 2-9, ¿verdad? Cuando ya hablábamos que Arce estaba fijo ya para el partido contra Ecuador y contra Venezuela sería Pita, ¿verdad? Por eso quedamos un poco sorprendidos. Pero hoy sí, me parece que es más terrenal, como se suele decir, este equipo que va a poner Alfaro. Y otra cosa, si no hay reacción física, yo no lo veo a Alfaro tardando. O sea, él es un técnico de tomar decisiones al instante. A diferencia de los otros técnicos que teníamos anteriormente, que no sé por qué tenían ese problema de cambiar tardíamente o dudar demasiado para porque cambiar. No confiaban en lo que tenían. Exacto, y ahí está. No, y recién dijimos con Dani. Pasó con Berizzo, con Nevarro Esqueloto, con Garnero. Este es un partido para 6 cambios. Sí, totalmente. Los 6 cambios que hacerlo porque vos te das todo, a los 20 del segundo estás muerto y tiene que entrar un Villasanti,
un Ángel Romero, un Velázquez, un Arzamendia, fresquito y a cumplir con la misma labor táctica, ¿verdad? Si el partido está controlado, entonces vos tenés que usar todos los cambios. Este es un partido para usar todos los cambios. Y Alfaro creo que hizo la mayoría de los cambios en los dos partidos. Sí, algunos hasta dándole 2 minutos nada más. 3 Él siempre dice saquemos lo que le pasó al derecho. ¿En Montevideo? Acá. Acá, claro, que fue cambio forzado. Claro, y Cuba allá, que fue un cambio forzado. Pero igual, él no se demora mucho para dimensionar. Él lo saca a Diego Gómez allá. Sí. Después del tiro al palo en Uruguay. Y acá, tanto Pita y compañía se tiran para hacer un poco más de tiempo, pero eso habrá sido a los 15, antes de los 20 del segundo tiempo. Y habla bien porque eso también significa que el jugador ya está extenuado. Los cambios no por lesión, sino los cambios tácticos se producen y vos ves, este ya está muerto. ¿Qué le vas a pedir a Pita? Pero viste que antes nuestros técnicos anteriormente, Dani, se demoraban en cambiar, duraban demasiado. Sí, ¿por qué? Pero yo Alfaro no lo veo así, y de hecho lo ha demostrado. Él hace el cambio. Pero también es por eso, viste cuando hablamos del círculo vicioso o virtuoso, vos veías, y muchas veces estos técnicos no cambiaban porque este todavía no había dado todo. Y siguen esperando, este en algún momento, y así se nos dio el partido. Cuando lo saca Pita, todos sabían porque ya no podía más correr. Es más, en el defensor hay una jugada de contra donde Pita quiere y ya no puede. Ya no llega tarde. Y dijimos, bueno, ya está, ya cumplió. Almirón lo mismo. No, todo lo contrario, por eso es un círculo virtuoso en ese sentido. El técnico no se demora en el cambio y tampoco es que todo lo que vemos decimos, ¿por qué lo va a sacar? Acordate que en Montevideo Enciso iba a salir y no sale porque Bobadilla es quien le pide el cambio. Y allí Cuenca iba a debutar y terminó jugando Wilder Viera. Muchachos, yo digo, de entrada me gusta el esquema, me gusta el equipo. Sí. Yo les pido, por favor, si tienen que hacer tachas y reclamos, háganlo antes, hoy al mediodía, que hay tiempo, porque nosotros arrancamos a las 4 de la playa. No sé, vos te vas a tu casa, Chun Federico, yo hago un snap por acá, algo livianito. Yo me voy. Y ya vengo, ¿verdad? Porque no hay mucho tiempo acá, a las 4 de la tarde arrancamos la previa, o sea, vamos a hacer las tachas y reclamos ya ahora. Hablen porque después mañana vos sabés que yo no sabía que esto iba a pasar, o digamos, mira, yo dije luego esto, ¿verdad? Yo creo que de los 3 equipos, el que venía jugando con el 4-3-3, el que se anunció ayer con el 4-4-2 y con Arzamendi haciendo bis con Sandes, y yo creo que este es el que más se asemeja a lo que es la dificultad que ofrece Ecuador y Quito, porque este es el equipo de mayor cautela. Entonces, mirando desde la óptica de la cautela, ya que vos hablas de eventuales reclamos, yo espero que Enciso haga también el ida y vuelta, porque este es un esquema donde tenés que hacer el ida y vuelta. Por eso te dije, Almirón. El ida y vuelta. No, Almirón vos sabés que da. Sí, pero él se puede equivocar, pero él también. Enciso también tiene que hacer la vuelta y darle una mano, ya sea a Sandes o a Cáceres, dependiendo de dónde lo coloques, porque fíjate lo que vos colocabas, el ejemplo de Modric con Ronaldo en la final de Cardiff. Con ese criterio uno hasta puede decir, mira aquí por qué no Enciso por derecha y Almirón por izquierda, si la idea es que ellos finalicen la jugada centrando. No, yo quiero perfil cambiado porque tanto Cáceres como Sandes, ellos van a hacer el desdoble, porque son 2 jugadores, Almirón y Enciso, que saben tener el balón con la velocidad. Entonces, perfil cambiado para que después metan el centro y para que Ale Arce sea nuestro CR7. Arce no es de movilidad, perdón, Federico. Ale Arce no es de gran movilidad. Se mueve mucho él. No, es rápido, Fabio. Él es, por ejemplo, con relación a Pita o Zorro Vareiro, él es un jugador de desplazamiento más lento, pero es un goleador. Él está siempre en el punto del gol. Eso tiene a favor. Sí, porque se mueve en un espacio más chico. Por eso. Así Fabio parece en movilidad, sí, porque él puede ponerse unos palos, busca el primer palo. Pero es lento, sí. Yo lo que agrego el tema que en la altura, y más en Quito que en La Paz, porque en Quito tiene más precisión, que en sí hoy le pegue, que tanto le gusta pegar a media distancia. Pues es la cantidad de goles que se consiguieron en Quito, incluso los equipos visitantes, porque para el arquero local tiene la misma potencia la pelota que para el visitante, ¿verdad? Entonces en sí hoy sí que se anime, porque no es que vamos a llegar como contra Uruguay
tres y los volantes corriendo, ganando los rebotes como hizo Gómez, que tiró en el palo, no. Hoy muchas veces se van a encontrar solos y el remate de media distancia, bienvenido. Y bienvenido sea. Más sencillo que le pega bien. Nunca le ganamos a Ecuador en Quito. No. En Ecuador nunca le ganamos por eliminatoria. Siempre hay una primera vez. Ojalá sea esta, hermano querido. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Federico. Y yo creo que esa va a ser una de las tareas, a lo mejor, no sé si solamente de Enciso, del propio Alex Arce. Le pega bien. Le va a decir, mira, vos recibí una pelota, girá y pegale al arco, hermano. Pegale. Yo me acuerdo la única llegada en el partido anterior fue Totina Amarilla. ¿Sí? Que jugaba a la altura. Y él le pegó 50 metros por ahí tratando de sorprender y casi sorprendió, ¿verdad? Pero yo miro la mayor parte de las selecciones, los clubes que van ahí, llegan a un lugar como para no exigirse tampoco, como para que no se te venga Cáceres, no desordenar el equipo. Es el remate de media distancia que en algunos momentos la pelota tomó una fuerza que terminó siendo gol. Entonces debe ser un recurso importante. Yo voy a repetir lo que hace rato analizábamos con este dispositivo. Yo espero que yo me imagino a Cubas más cerca de los defensores, que Damián vaya a romper y que se ponga cerca de Caicedo. Porque si no, el esquema, si vos jugás con el mismo esquema del rival, vos necesitas neutralizar. Porque si ya marcamos que Cáceres y Sandes pueden estar contra los punteros, pero también le va a dar menos recorrido a los carrileros rivales. No hay que dejar solo a Caicedo, que ya, repito, la colega nos dijo que en la selección tiene atribuciones más ofensivas. Y para cerrar por lo menos de lo de Arce, yo creo que a eso se refirió también Alfaro, con esos ejemplos bien del técnico de la selección. El famoso, es su casa, o sea, allí él entrena y juega semana de por medio, y hasta dice, él ya sabe dónde está el cartel publicitario para decir dónde está el arco. Claro. Porque acá no vamos a tener los segundos. Este es un equipo, no para tener la pelota, este es un equipo que no va a saber defenderse con el balón. Este es un equipo que va a amontonar gente, va a tratar de cortar todas las líneas y opciones de pase, y es un equipo muy veloz a la hora de la transición. Si tenés a jugadores como Sandes, Cáceres, Enciso y Almirón, y un 9 que está más habitando dentro del área, es como que vos tenés 10 segundos desde la recuperación hasta la finalización. Yo a eso es lo que voy, Dani, desde el punto de vista. Parece que vamos a jugar con línea de 5 y vamos a decir, no, somos un equipo defensivo. Al contrario, este equipo puede ser muy equilibrado y a la vez puede tener muchas opciones de ataque en cuanto a que recuperamos la pelota a la derecha y Juan Cáceres tiene que pasar Cáceres a la derecha, tiene que irse al ataque, tiene que apoyar al equipo cuando salimos en ofensiva, lo mismo Sandes por el otro lado. Entonces, si bien vamos a tomar nuestras precauciones, me parece que esta línea de 3 que arma Alfaro es para tener un equipo equilibrado y sí, atrevernos cada vez que tenemos la pelota a salir y con 3-4 pases llegar. Pero los carrileros van a ser para el aguante. No, entonces al ser línea de 3 va a ser para el aguante. Yo creo que nosotros vamos a vivir mucho cerca de nuestra área. Y algún que otra contragolpe en algún momento. Ariel, no vamos a resistir el partido. Pero a ver, suponiendo que va a ser un... Yo estoy de acuerdo con Ariel, por eso decía... Yo creo que vamos a aguante. Ecuador va a tener la pelota. Nosotros vamos a estar ahí cerca. Pelota y campo. Pelota y campo de juego va a tener Ecuador. Contragolpe perfecto. Vamos a pararnos más o menos a 2 metros de nuestra área. Ahí se va a disputar muchísimo el partido. Lo que ustedes dicen no es lo que vos decís, Dani. Entonces también ella va a jugar muy cerca de Cuba. No, ¿sabes lo que pasa? Suponiendo, porque yo veo también ese partido, la posesión 70-30. Claro que va a ser así. No, ya sé, pero en ese 30 yo no necesito tener demasiado tiempo el balón. Este es un partido donde Ecuador, vos sos necesitado para ganar, ¿sí o no? Sí. Toma la pelota. Si vos empezás a jugar como los Simpsons, yo no me voy a mover por el 0-0, a mí me conviene. Ahora, no retrocedas tanto. No, espera. Ese fue el tema. No. Lo que te digo es, cuando te hablo de los Simpsons, es pelota entre ellos, la gran Berizzo allá. Si ellos empiezan a avanzar, que tengan toque, posesión, pero si no te hieren, yo no voy a salir. Y salir largo, si podés, pelotazo para que corra Almirón en un momento dado, que corra Enciso, exagerar lo que decís. O que Arce baje una pelota y atropelle en diagonal un Enciso, un Almirón, por ejemplo. Yo te voy a exagerar ese ejemplo. Si ellos no vienen y están jugando allá, yo ni le voy a hacer correrle a Enciso y a Almirón. No, vengan acá tranquilos. Cuando ellos se animen y dejen un campo abierto, allí sí tengo que soltar los galgos. Es más, te voy a decir... Y ahí ya sea patear media distancia o ganar el fondo, porque Arce, sí, yo quiero que Arce sea un 9. Yo a Alfaro Arce no le voy a decirle, hacer la de pita.
correrle a todo el mundo. Claro, porque esa no es su característica. No es su fuerte. No es su fuerte. Y yo te voy a decir algo más. Yo sí soy Alfaro. Estoy seguro, inclusive, que él va a hacer eso. Le va a ordenar a Bobadilla y a Cubas que no crucen mitad de terreno. Ahí yo tengo el peor. Yo a Bobadilla lo quiero cerca de Caicedo. No, yo eso es lo que no quiero tampoco. A Cuba le voy a decirle, vos quedate acá, pero entonces, a Bobadilla... Y vos le vas a discutir a Alfaro. Vos sabés más que fútbol de Alfaro, bro. Y eso es lo que te digo. Yo para mí Alfaro no va a hacer eso que vos decís. No va a hacer eso que vos decís. Vamos a ver cuando comience el partido. Pero yo te digo que Paraguay se va a defender. Porque vos querés los tres ahí. Claro. Área chica. Los tres de fondo área chica. Los carrileros cabecera de área nuestra, ¿verdad? Yo bajando con los laterales. Bobadilla. ¿Sabes qué? Si se fue en línea 8 y de 18 también. Viene exagerado de eso. Dale la pelota a Ecuador. Y después salgamos a contragolpe. Dale la pelota, pero cuando recibe Caicedo en un sector, pásame ya casi, apretalo. ¿Quién dijo que Caicedo demasiado úpico? No, pero apretalo, vamos a jugar. ¿Qué es lo que vamos a jugar contra Messi? O sea, que y no bueno, sé, pero su mejor momento. Vos estás ya otra vez como contra Brasil, parece que estamos medio... ¿Cómo es lo que estamos? ¿Qué es lo que es el gestito de ese, Fabio? No entiendo. Pero y no sé, ¿qué es lo que tenés miedo? No tengo miedo, es que vamos a jugar contra una selección que tiene una potencia física, que tiene desplazamiento, tiene la altura a su favor. Entonces encerrate, hermano, tranquilo. Pero no vayan a defenderte tanto. Ya que voy a decir, un empate es espectacular. Acá tenemos que ganar nosotros contra Venezuela. Pero si te defendes todo el partido no vas a empatar, como dice hermano. Federico también que nosotros podemos aprovechar remate media distancia. Ojo con lo de Ecuador. Por eso también a veces cuando esperamos muy atrás. Tenemos que esperar. No, ya sé, pero ahí puede. Pero ¿sabes qué? Te dejo este ángulo acá para no, ya sé, por eso es un detalle a tomar muy en cuenta. Vos sabés que eso cuidan todos los equipos de Juan en la altura, ¿eh? Mira que tenés 5 más 2, 7 goles. No hizo el gol cuando Ramón no dirigía. Novoa hizo un gol de media distancia. ¿Quién? Novoa. Yo me acuerdo uno de cabeza, que era chiquito, que no hace sobre la hora. Perdón que el 2-2. El animal Quintana hizo un gol a la Liga de Quito jugando por Olimpia. Sí. De 40 metros por y por eso te digo, al arco, directo, hermano, bueno, recibí. Hace una diagonal en Ciso Almirón y que le pegue o que baje Arce y después el propio Damián, si se acerca, él tiene buena pegada también. Tiene muy buena pegada. Tiene buena pegada. El que le hizo Nacional con San Paulo. Exactamente, él tiene buena pegada también. No, quiero ir nomás, ya que estoy con ejemplo del Real Madrid y a lo que dice nomás Ariel parece que plantea que ¿sabes qué? Vamos a dejarle acá una brecha como para que patee al arco fulano. No, yo no digo, al contrario, alerta sobre ese aspecto. Alejandro Magno, que viste que tenía una forma escalonada, ellos tenían de ir cubriéndose para los flechazos y todo eso. Esa es la estrategia, claro. La estrategia, era bueno. Acá, por ejemplo, ya que traigo a colación lo del Real Madrid, que puse el ejemplo de Modric con el gol de Cristiano Ronaldo. Ustedes gozan de buena memoria. En Cardiff fue eso entonces. En Cardiff, exactamente. ¿Qué año fue eso? 2017, bueno. Golazo de Manducic de chilena. Sí. Tengo otra imagen. La otra vez hubo un tiro libre contra Real Madrid. Y Hendrik. Él hizo de gusanito. Estaba en la barrera del Real Madrid. Y él hizo de gusanito, o sea, él se acostó por detrás de su compañero. Y el Mitaí tonto, o sea, sonso, cándido en el fútbol, él agarra y se acuesta, pero él pone su codo por el piso, ¿verdad? Y ahí pues levanta como una antena su brazo. Y viene Rudiger, se da la vuelta cuando le ve, agarra y le da la vuelta así, pero de mala, así como diciéndole, Mitaí, pues, le tiró hacia su brazo y le puso su cabeza contra el piso, ¿verdad? Y el otro fue revoltoso, se enojó el Mitaí. Y agarró, hizo otra vez el mismo gesto y se dio otra la vuelta Rudiger y le volvió a dar la vuelta así como una bolsa de papa. Ya le dio, le puso así otra vez como para que se quede tipo boca para abajo, ¿verdad? Y con los brazos así contra el piso. ¿Se entiende la descripción? Claro. Entonces para que el tiro libre no le toque en la mano y sea penal, ¿verdad? Aparte como tenía brazos. Y más o menos eso es lo que yo creo que Paraguay va a cerrar, va a buscar. La otra vez vimos, por ejemplo, una jugada Junior Alonso, ustedes se dan cuenta cómo cubren los centrales ahora, o no sé si ven Omar Alderete, por ejemplo, ellos van y cuando hay un centro, un disparo, lo primero que hacen instintivamente, por lo visto lo tienen muy bien trabajado, los dos brazos ya ponen
por detrás del cuerpo. Y ponen todo, ¿verdad? Pero el resto pone la cara, pone todo y abren las piernas. ¿Me entendés? O sea, yo no creo que en ese sentido, si Ecuador tiene... Ani que nace a Cuba, Ariel. Justo, ¿por qué vos dijiste un gol de No, yo dije que hay que cuidar. En ese sentido. Hay que estar en alerta también. En ese sentido, no. En ese sentido. Ya que estamos en ese sentido, ¿puedes retirar también tu frase ese? ¿Quién lo que es Caicedo? Vamos a... No, ya sé, es una forma de... No, es un jugadorazo, pero tampoco es así, a la puta. Messi no escuché, ¿viste cómo dijo? ¿Qué escuchaste? Y después queda. ¿Qué dijo? ¿Viste? ¿Qué dijo? El bar. ¿Qué dijo? No, pero no vaya a ser cobarde. No. Si estamos hablando de rebaño, después voy a tirar una punta. Te remedó gol de Ecuador y gol de Caicedo. No. Toco madera. Retiramos a Mufa. Retiremos Mufa, por favor, dale. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides. Ello Puisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Y llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella. Gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energigas. Energigas, Facebook Energigas, Instagram Energigas-PY. 13:20. Vos tenés el hincha opina y yo lo estaba escuchando ayer a Ariel, a los compañeros, las repercusiones. Cerro quedó fuera de la Copa Paraguay y vos decías, Ariel, cuesta mucho criticarle a... Sí, igual que la de pasada porque acá. Sí, porque Carlos Jara ayer pidió por el VAR y en la Copa Paraguay, bueno, hay VAR.
por lo menos en esta instancia. Después en la semifinal o final, sí, pero en esta instancia no. Pero vos sabés que hay mucha gente que dice, ¿por qué no le avisan? ¿Por qué no le hablan? ¿Por qué no la arropan? Pero acá en realidad lo que hay que hablar es, en realidad, a él lo llaman en un acto de populismo, de utilizar su figura, su leyenda, lo reciente para apagar el incendio. Se fue la era Manolo Cubero, que no dejó nada, una pretemporada evidentemente muy pobre. Entonces yo les dejo hablar, muchachos, porque ya no voy a agregar más nada sobre lo de Carlos Jara Zaguiero, ¿verdad? ¿Tenés el hincha opina, Obi, por favor? El final del partido. Tíralo, por favor, al aire. Lamento, mi querido amigo. Sin pena ni gloria. Los jugadores no funcionan, los jugadores. Le queremos culpar técnico, dirigente. El dirigente pone lo que se le pide. Técnico pobrecito, segundo partido que dirige, 8 días, no podemos culparle a nadie. Sí, gracias, señor. Señor, sí. Eliminación. Sí, para acá, Manario. Sí, para acá. La eliminación de Cerro. Háganse socio y voten en contra de Zapaz. Es mamá. Zapaz culpable, el pelotudo no sabe dirigir nada, es un boludo. Le contrata a técnico solamente para quemarle. Ese no es un técnico para Cerro. Técnico de equipos menores, no es un técnico para Cerro. Lo está quemando, no era necesario. ¿Y los jugadores qué culpabilidad? Los jugadores están muy mal estado físico, no corren, la defensa no corre. Fariña estuvo mal, Chico Acosta estuvo mal y salió tarde Chico Acosta. ¿Y mirá una de Copa Paraguay? Sí, no podemos. Es suficiente eso y es demasiado ya. Yo creo que de repente ya no da más, no estamos soportando, ¿verdad? Ya es una vergüenza totalmente lo que está pasando. No, acá la dirigencia es el culpable principal. Diría que sí, es la cabeza. Yo creo que tocamos fondo por culpa de la cabeza, inexistente, incapaz. Nuestro equipo, nuestro club se convierte en una seccional colorada en cada elección. Y esta es la consecuencia. Hace años se rajó ser club del pueblo. Hace años. El culpable de Zapata se tiene que ir. Hace rato, pero es culpa nuestra, de los socios. Se vende por bocadito, vale combustible. Y se acabó. Y después este es el resultado. Y después la gente se playa acá. No es acá. En las elecciones los socios somos los responsables. Muchas gracias. Joven dejando su testimonio de esta manera. Andate, Zapá, hijo de puta. Carajo, están matando al club, por Dios. Por Dios, no tiene vergüenza. Esto no es Copetrol, carajo. Mucho nerviosismo, ustedes se imaginarán, de esta dama, que gritaba con todo. Esto no es Copetrol, o sea, tenía que ser. A ver, voy por otro lado. Por favor, no podemos estar aguantando más esa clase de dirigencia mediocre. Uno trae este equipo de porquería y este pobre técnico viene a quemarse acá por culpa de ustedes. Qué bárbaro, qué vergüenza, será. La dirigencia de la cabeza. Sí, totalmente. Lo firman a Carazaguior. Totalmente de acuerdo. Una vergüenza, ya. ¿Qué dirigentes que no sabemos quién es el que manda acá, ni quién. Una vergüenza. ¿Se tocó fondo 3 con esta eliminación de Copa Paraguay? Sí, hace rato ya. Hace rato estamos en el fondo. Hace rato. ¿Y qué te parece que se tiene que hacer? Que se vaya toda la dirigencia. La cabeza que se vaya. Desde Juan José para abajo. Que se vayan todos. Una mierda. Es muy nervioso se retira este señor. Una mierda. Esto decía. Aquí en la calle aguardamos por los aficionados de Cerro. Que van dejando a poco, porque no nos dejan ingresar los de APF, no nos dejan ingresar hasta el sector donde está el público, donde ahora está reclamando. El trabajo de Gerardo Figueredo. Vamos a lo de Carlos Jara Zaguiero brevemente. Sí, Edgar, por favor. Seguimos con lo de Cerro, eliminado la Copa Paraguay. Hoy me decían... No, pero está bien que se haya eliminado. Pero ¿cómo que está bien? No, y ahora ya se va a enfocar directamente en el campeonato. Así ya no tiene para afrontar los dos campeonatos. Imagínate no tiene ni para uno. ¿Eh? No. Ni para uno.
Y ayer, los números y la realidad futbolística la hablan de eso. realidad hoy es que se despidió de todo Sí, cero porque del ¿sabes año, qué me ¿verdad? dijo? Yo le dije, no, pero mira que es ganar la Copa ¿Qué, pero qué Paraguay. cerrista optimista? Que ¿Dónde lo encontraste? que no ganaste nada. No, vea que no ganaste nunca la Copa Paraguay. Tenés el dinero y tenés asegurado que te vas como cuarto de Copa Libertadores. Y me dijo, no, pero sí, por la acumulativa vamos a irnos meses. Y vamos a ser tercero de Cerro Porteño, tercero por Paraguay va a ser Cerro Porteño. Es fase por 2. la acumulativa, ¿verdad? Sí, sería fase 2. Siempre y cuando Olimpia sea Y sí, campeón. no, él ya le da como campeón a No, por Olimpia. eso. Estoy hablando de un cerrista y nada. No, por eso. Porque mira que si Puede no cambiar, es Olimpia, el Cerro no va a la Libertadores. Suponiendo que pueda ser Nacional en ese escenario. o 2 de mayo, ¿verdad? No, ya sé, pero él da como que Olimpia va a ser campeón, entonces dice, no, está bien que se haya eliminado ya la Copa Paraguay, se cae a pedazo el equipo y mejor vamos a que se meta nomás cero en el torneo clausura. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes para que ya nada te detenga. Vertimine, lo mejor es de Quinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en copas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave, con carácter único. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación: hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Lo que dejó el partido. No salen las cosas, perdemos pelotas muy fáciles, adelante, nos agarran de contragolpe, nos sorprenden todos. Entonces yo pienso que hoy estuvimos un poquito flojos en la defensiva, no, pero vamos, eso se habla en casa, vamos a tratar de aclarar todo, a hablar de eso, y no queda otra cosa que alentar a los muchachos para que sigan adelante. Queda todavía terreno. Ahora ya estamos fuera de esta copa, pero vamos a seguir luchando. ¿Le merece alguna opinión el inicio de la jugada del segundo gol de Soldamérica? Protestaron mucho una mano al árbitro del partido. Y bueno, quiero escuchar después el comentario de la gente, porque a nosotros una jugada que la autoridad máxima del partido es el árbitro, ¿verdad? Esa es la autoridad. El señor dio buena la jugada, siga, salió la jugada, una jugada, dos jugadas, la tercera jugada fue gol y regresa a la primera jugada. Entonces anuló. Ahí podía regresar también, lastimosamente no regresó, fue mano. Si regresábamos fuera mano. Entonces no sé qué está pasando. La máxima autoridad perdió totalmente su autoridad porque el VAR le manejó ahí. ¿Y por qué hoy no le manejó el VAR a esta señora? Que ahí hizo mano y corrió, se fue bueno. Entonces estamos muy incoherentes, yo creo que estamos bastante incoherentes porque la máxima autoridad sigue siendo el árbitro. Él lo que marca, contra Luqueño se vio, si estamos viendo la mano que siga adelante, corrió al lado del que acarreaba la pelota, corrió ahí, llegó el gol y marcó el medio. Quiere decir que de ahí hasta allá dio válido la jugada.
pero viene otra gente y le suspende. Hoy pasó muy parecido porque tenía que haber llamado y suspender también. Gracias, Momino, éxito. Gracias, ya. Bueno, señores, vamos, Edgar, y opina Cerro. Cerro quedó, opina Ariel primero, ¿verdad? Vos hiciste con Fabio, ¿verdad? ¿O no Sí, sé, Fabio. ¿Quién opina, muchacho? Vamos, Fabio también fue el comentarista. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. ¿Querés vivir el superclásico como nunca antes? Participa del sorteo de 4 experiencias VIP para vos y 4 amigos, o ganate uno de los 30 bonos de 200.000 guaraníes. Es muy fácil. Solo registrate en aposta.la y jugá desde 5.000 guaraníes para acumular cupones. Con Apostala sos invencible. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el top of mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. A ver. Y a medida que uno escucha que interviene Carlos Garazaguer, en mi caso yo lo único que puedo decir es que cada vez la responsabilidad es mayor de la dirigencia. ¿Puedo interrumpirte 30 segundos, Fabio? Ayer durante la transmisión ustedes indicaban que Jorge Núñez y después Nelson Carrera eran los que estaban dando las indicaciones, que prácticamente Garazaguer estuvo sentado, no sé si todo el partido, pero no, en el segundo la parte se que yo les escuché a ustedes decían, y Carlos, el profe Carlos ya no está dando indicaciones. El momento en que se paró hasta el final del partido fue cuando ya estaba 2-1 el encuentro. Y ahí yo hacía el seguimiento y él gritaba, hacía algunas arengas, pero nadie le hacía caso, sinceramente. Nadie le hacía caso a Carlos Garazaguer. Entonces a mí me parece que... ¿Cómo vos sabés que no le hacían caso? Y porque él hablaba, le gritaba a los jóvenes ni le miraban. Ellos estaban tratando de jugar, digo, porque realmente aquí hay una falta de compromiso, la situación es muy grave, ha tocado fondo Cerro Porteño. La dirigencia equivocándose en la elección del entrenador, categóricamente fue un acto populista para ese momento y se equivocaron grande y lo están quemando, ya se quemó por el profe Garazaguer. Y hay que apuntar a los jugadores, Demasiado rápido, pero mira que en dos partidos, ya está quemado. Porque ayer leía ya en las redes sociales por qué lo utilizan, por qué permiten esto. Lo mismo hincha que hablaban de sus frases, voy a cumplir el sueño de mi vida, los sueños de cumplir antes de morir. Todo el romanticismo de la linda frase de un señor de 73 años antes que la pelota se ponga en juego, ya quedó. Todo eso, como me decía el dirigente aquel que leí, o el ex dirigente, el populismo se dinamizó rápidamente en el primer partido. Porque, y lo de ayer fue una extensión. Porque uno no puede creer que la dirigencia no tenía un conocimiento previo de a quién le estaban trayendo, fuera de lo que es la figura de Cerro, conocimiento como profesional actual, digo. No puede ser que ellos no sepan. La actualidad. Si no puede ser, o sea, si no saben, es porque no tienen más nada que hacer en Cerro. Entonces no saben nada de esto, no entienden un carajo. Y ya no está. Lastimosamente. Tienen vos sí, algo, Ariel. Sí. Si nosotros sabemos cosas que por respeto ya nos callamos. Ayer estamos diciendo, nos callamos. Inclusive desde lo previo sabíamos muchas cosas, pero y nos callamos, pero nos costaba demasiado. Vamos a callando lo mejor muchas cosas porque vos ayer en el relato decías, no, yo no les quiero. Así mismo, me da pena un señor. Me da pena porque es una gloria del fútbol. Sí, un señor grande que se merece todo el respeto del mundo. Y ya en lo previo acá todos nos llevó mucha información.
desde lo que fue su... Y a vos te parece que la dirigencia de Cerro no sabía, pero te pregunto, ¿en serio debería? Esto hace más grave. O sea, nosotros sabemos acá en la mesa que nosotros no estamos en la dirigencia de Cerro, en el mundo ahí interno de Cerro. ¿Y cómo nosotros vamos a saber? ¿Y ellos no van a saber, huevo? Lo que pasa... Yo creo que ellos desesperadamente le trajeron a él porque estaba con una buena, ¿cómo te iba a decir? En el populómetro, ¿cómo es que le llaman eso? Nivel de aceptación o popularidad. Él me estaba midiendo, y entonces dijeron, no, vamos a traerle a este porque es la gloria de Cerro, está midiendo bien. Nos van a aplaudir todos. Nos van a aplaudir todos. No, y también te voy a decir algo más que a mí me parece eso mucho más grave. Porque el pensar que vamos a traerle a él al Señor porque nos van a atacar menos es deleznable, o sea, es patético. En cualquier caso es feísimo. Claro, por eso te digo, Ariel, pero pensar esa segunda opción que estoy dando, de decir, no, está en un buen momento, goza de buena popularidad, es de Cerro, entonces, pero lo segundo es malo. O sea, decir, ¿sabes qué? No nos van a pegar y se va a tener el periodismo, inclusive la gente misma, pero la gente no es tonta. No. La gente sabe que está diciendo hoy, profe, andate, Nazamio. ¿Sí? Andate, Salinas, Cerro, te van a quemar. Eso es lo que va a pasar posteriormente. Y no, ojalá que no, Fabio, ojalá que no, porque pues yo lo que pregunto, y Jorge Núñez y Nelson Cabrera, no le avisan, no le dijeron, pero, profe, mira que no hay copa para, en la charla, aunque sea, no, muchachos, atiendan, no hay bar, vamos a cuidarnos porque no hay bar. O cuidarnos menos, ¿verdad? Podemos agarrar un poquito más del área. Y que ahí el profe Carlos escuche, ¿verdad? En serio estoy planteando esto. Jorge Núñez, porque ellos dieron indicaciones durante el partido. Quiere decir que en el vestuario pueden hablar y lo harán seguramente. Y sabe, a partir de ahora, muéstrenle. Ninguno de ellos le dijo a los jugadores, muchachos, por lo menos para alertarle, ayudarle a tu amigo, al profe. Y la próxima que haya una jugada polémica como la de Pachi, muéstrele, Jorge y compañía, un video para que tenga algún elemento de juicio para hablar y no diga disparate que no tiene nada que ver con la realidad. En serio, cuídenle del vestuario. Ya que ustedes son modernos y el videíto van a tener de alguna jugada, si fue penal, no fue penal, fue mano. Cuando haya arrópenle. Sí. Por lo menos si no, un papelón. Hasta diciembre, porque ¿sabes qué? Va a ser recontra. Eso sí que va a ser recontra patético que lo saquen a Carlos Garas antes que termine el año. Eso sí que ya sería, por lo menos, una cuestión de respeto, ya que asumieron esto, ¿verdad? En un acto de populismo. Que se abstengan ahora y que le digan por lo menos a Jorge Núñez, a Cabrera, muchachos, vamos a arroparle a una gloria del fútbol paraguayo hasta diciembre porque después le vamos a decir muchas gracias. Mira lo que con mucho dolor lo estoy diciendo. Al último ejemplo que ustedes daban, se da por sentado que tampoco, o mejor dicho, que Núñez y o Cabrera sí están capacitados para arropar. Pero para ellos también es un trabajo. No, Núñez está capacitado, Dani, él tiene mucho conocimiento. Yo no hablo del conocimiento, hablo de estar dirigiendo lo que significa el estrés, ese momento también. Ayer ya hablábamos, Cabrera está haciendo sus primeras armas. Yo hablo del cuerpo técnico en sí. Ya lo de Jara Zaguera, creo que hemos debatido. Y cuando uno habla de un acto populista, es porque es consciente de eso. Entonces cuando Ariel planteaba, ¿será que la dirigencia de Cerro no sabía? No, claro que sabía. O sea, cualquier acto populista es cuando se dice a la inversa, no, esto va a ser antipopular. Pero es famoso, tenés que pasar por este dolor, por este momento, para luego tratar de rectificar. O sea, lo más populista a nivel económico, bueno, que suba el sueldo, y el que dice eso sabe que después eso va a explotar con inflación. Entonces, yo me imagino a la dirigencia caliente porque asumieron la actitud más populista de traer un bombero para apagar el incendio y esperaban una reacción del plantel que no hubo y van a tener que llegar así a los tumbos hasta el final porque se aferraron a eso. Porque habrán dicho, no, pero en el 2015 fue una situación similar y el equipo reaccionó. No, pero cuando este mismo plantel, cuando se le sacó a Bernay, antes de venir Manolo ya se vio cosas interesantes y esta vez no. Y yo me imagino
Y me pregunto cómo va a ser el ambiente el domingo, porque independientemente de la cantidad de gente, imagínate lo rápido que se desgastó lo de Jara Zaguer. El domingo por primera vez va a dirigir en su casa, en la cancha de Cerro, porque debutó en el Defensores y ayer fue en la cancha de Guaraní. Y si no se gana, Dani, si no se gana, ahí le van a decir renunciar. Y allí ya no sé si va a ser esto del cerrojo o una especie de... O sea, no, ¿cómo le voy a putear al maestro? No, ¿cómo? Yo no sé, Putearle no, pero le van a decir renunciar, profe, porque ya se quemó, ¿verdad? Entonces, como que van a tratar de buscar protección acá también. Es la del chancho, muchachos, no, el chancho no tiene la culpa. Es la dirigencia, la dirigencia. Pero el hincha te va a decir... Pongo como ejemplo la frase esa típica. Yo estoy diciendo que capaz el domingo ni siquiera esa autocensura que hacen los hinchas, o sea, a lo mejor se va a desactivar. Todos le van a Supone que claro, no va a tener filtro con Carlos Zaguer. En la cancha de Cerro, allí donde el antecesor pidió una especie de vallado porque le puteaban o que a los chavales, si le va mal a Cerro, yo no sé si va a haber eso, Eso es una nota para la dirigencia. Que claro, porque imagínate que al contratarlo, si Cerro no perdía estos 2 partidos, se iba a hablar, no, mira, pues está funcionando. Hoy hasta puedes plantear si este equipo en estos 2 partidos jugó peor o no que en la era Manolo. Yo lo que quiero saber, estos partidos de Zapán, o alguien se fue y le dijo, che, profe, o maestro, o doctor, o Juan José, no sé cómo le trae, che, vamos a traer a Carlos Jara Zaguer. Viste que es popular ahora, viene a hacer es cerrista. Dale, vamos a andar a llamarle. O fue el propio Juan José Zapá que él pensó en esto, ¿verdad? Porque es utilizar su figura. Oficialmente en el aniversario del club él lo presenta. Y hasta con alegría, Y fue una semana de romanticismo. Claro. Olvidando lo de Manolo, ahora por fin alguien con ADN azulgrana, todo, pero la gente no pensaba cuál era el momento, quién armó el cuerpo técnico. Yo ayer vi una imagen a los 22 por ahí del primer tiempo, que estaba Carlos Jara sentado en el medio, ¿verdad? Y en una punta estaba Nelson Cabrera, y en la otra estaba Jorge Núñez. Sí. Y todos miran con cara de pesadumbrado. Y fue una llegada más de Sol que tuvo en el primer tiempo, también llegadas. Y fue tiro de esquina para Sol. Y parece que a Jorge Núñez no le gustó cómo marcaban los defensores. Y se fue corriendo, pasó de largo a Jara y se fue corriendo a Nelson Cabrera. Que Nelson estaba solo ahí como el primer día de clase, ¿viste? Que está ahí mirando, no se acerca, nadie se acercó y le hizo señas y como quisieron a ver qué pareja tenía que marcar qué pareja. O sea, las decisiones... Claro, eso de Nelson Cabrera. Acá me está diciendo, por ejemplo, que alguien que estaba muy cerca, que al Pachi le dijo, corre 8, le dijo, ¿verdad? No le dijo, corre 8. ¿Quién le dijo eso, Carlos? Claro, corre 8 le dijo por el número de la camiseta Apache, y son cosas que iban a pasar, no tienen, a esta altura no tienen tampoco, y esa cosa tenía que pensar. No va a pasar a todos, muchachos. O sea, pero algunos de la vida. Se puede pasar antes incluso. Algunos perduran más. Antes, claro. Siguen vigentes. Pero el tema es... Eso yo no sé. Vos sabés, me percaté también. Ese cuando estaban cruzando... Sí, pues fue muy llamativo. Fue la primera vez que hablaron los dos. Claro, y fíjate que eso se permitió seguramente porque era Copa Paraguay nomás. En los partidos de la liga, un asistente nomás tiene que haber. ¿Y con quién va a hablar Jorge Núñez entonces? Si ayer demostró que su interlocutor era Nelson Cabrera. Después vos sabés que Nelson subió en la zona de preferencia. Y a lo mejor capaz le dijeron. Se dieron cuenta que viste que tiene que haber uno nomás. Por eso Nelson en el primer tiempo pasó desapercibido. Del banco. El reglamento uno solo puede dirigir. O el asistente a veces se levanta o a veces se levanta. O sea, un solo asistente tiene que estar. Y en el banco solamente puede estar un asistente. Claro, eso es lo que te digo. Para dar indicación, o es el técnico o el asistente, pero no pueden ser los dos a la par. Máximo a veces se le llama la atención a Garnero. Ese suele ser el problema con Garnero. Porque habla con San Martín ahí, viene el árbitro le dice, pero el asistente le dice, sentate vos, porque... Claro, pero a lo que apuntaba él, viste que en el banco estaban dos asistentes y otra vez entre los asistentes hablaban ignorando a Carlos. Pasó eso. Y se acuerdan que fue un movimiento acá y yo voy corriendo allá y en el siguiente partido un segundo porque aporto algo igual. Vos dijiste que Jorge Núñez fue junto a Nelson Cabrera, y yo he visto al revés. Yo he visto cuando Cabrera fue al área técnica y le indica algo a Jorge Núñez. Por eso, o sea que ya el ninguneo ya es inclusive ahí entre ellos para con
O sea que te da realmente quiénes son los que dirigen, que el otro es una figura decorativa. Es lo que te dije hace rato. No use eso. No, es muy elegante cuando dice figura decorativa, muy elegante. Y bueno, pero vamos a ver las cosas como son, porque la gente, acá por ejemplo, el Chuma Pinoceño, un tipo que le vio jugar a Jaraza ayer y estaba contento. Y ahora me dice, lo de Carlos pasó de ser un sueño a ser una pesadilla. Me dice, y es cierto, porque la declaración, el armado de los equipos, los cambios, cuando hablo de las declaraciones de conocimiento de situaciones que fueron importantes en los partidos. Eso que le decís, corre 8 eso es lo menor, porque es peor todavía que dirija un partido de eliminación que no sabe que no hay VAR. Eso me parece técnicamente peor que el tema corre 8, ¿verdad? Que se te puede ir de repente el nombre o el apellido del jugador. Pero por eso digo, a Pique el domingo juega con General Caballero. Tiene su interés. Ayer, por ejemplo, el equipo mal armado. El equipo, hablando de contraste, el equipo de Humberto García. Bueno, y a eso fuimos cuando la gente decía, bueno, ahora por fin van a jugar los dos juveniles en la defensa. Dijimos, vamos a ver cómo juegan los juveniles. De Jesús hasta ahora jugó todos los partidos mal. Ronaldo jugó muy mal. Ayer otra vez pasó de largo, pero qué mal. A León lo pasaron 20 veces, el 1-2 le hicieron. Ya en realidad fue. Y ya tiene la culpabilidad en el primer gol de Cerro. Yo no sé por qué salió el Santo Botón. Ya tampoco está, hermano, ya le sale todo mal a Cerro, todo mal. Ayer todo Luca mal. Quintana bien, y Núñez me parece se salvaron de los chicos. Quintana cerró un montón de jugadores con determinación. Ronaldo no estuvo bien, malísimo, a mí me sacaron por él. Espérenme un ratito. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas en aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Unos 10.000 atletas distribuidos en 334 equipos, tanto en la rama masculina o femenina, participarán en los Juegos Universitarios 2024. Las modalidades son fútbol, futsal, básquet y voleibol. La pasión sigue viva. Recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y arranca hoy el choque entre Bolivia y Colombia. Va a ser lo que va a significar apertura de la 9ª fecha de eliminatorias. Colombia invicta todavía hasta ahora. Bolivia en el alto quiere tumbar este invicto de la selección cafetera. 17 horas para este compromiso. Aparte del partido de Ecuador-Paraguay, se juega el Venezuela-Argentina en Maturín, donde va a reaparecer Lionel Messi en el equipo albiceleste. Partido que va a arrancar también a las 18 horas, mismo horario del partido entre Ecuador y Paraguay. Hoy, Chile-Brasil en el Nacional de Santiago. Ojo que si se dan algunas combinaciones de resultados, puede terminar esta fecha Brasil en zona inclusive de no clasificación ni repechaje. Repito, si se dan algunas combinaciones, si pierde ante Chile, si gana Paraguay, si gana Bolivia, ojo que Brasil puede quedar en el 8º lugar inclusive de las eliminatorias. Mañana Perú-Uruguay en el Nacional de Lima, como ya estábamos recordando, 22:30 horas.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Echubón, deliciosamente natural. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025, carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Bruno. Gracias, Edgar. Estamos con Marino Arzamendia, jugador paraguayo, el jugador que pertenece a Olimpia, entiendo. Vamos a preguntarle un poco cuál es su situación. Está haciendo figura en Chacarita. Marino, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Marino, estaba mirando en redes sociales lo de Chacarita. Hablan de tu buen momento. ¿Estás vos a préstamo en estos momentos o ya te quedás en Chacarita? ¿Cuál es tu situación? No, yo actualmente estoy a préstamo en el club, sigo perteneciendo al Club Olimpia. Hay una cláusula de compra que se podría ejecutar a fin de año, ya dependiendo también del club donde estoy, pero sigo perteneciendo a Olimpia. Pero Chacarita tiene la opción de compra. Sí, tiene la opción de compra. ¿Y Chacarita va a hacer uso de la opción o en estos momentos no tiene el dinero necesario? Y la verdad que no sabría decirte, esperar a que termine el año, a ver qué manejo tiene el club actualmente, a ver si pueden, si se da la posibilidad y si no tendría que volver a Olimpia. ¿Vos en estos momentos estás jugando todos los partidos en Chacarita? Sí, así mismo, me gané la titularidad hace casi todo el año estoy jugando, gracias a Dios en lo personal me está yendo bien, me consolidé, tengo muy buenas actuaciones y bueno, también estamos ahí a unos cuantos puntos de entrar a puestos reducidos. Está por entrar a lo que sería la liguilla, el reducido de la liguilla para subir a primera. Sí, así mismo, sería eso. No, inclusive vi una foto que pusieron tuya donde supuestamente San Marino, ¿verdad? Jugando con esa frase, ¿verdad? Y vos más o menos así como tipo siendo El Salvador, ¿verdad? Y por eso me llamó la atención, le dije a la producción que te llame. Pero, ¿Olimpia se comunicó ya contigo o no? No, de momento no hay todavía nada, no hay comunicación, seguir acá, hacer bien las cosas, así como decís, gracias a Dios el apoyo de la gente es grande, es buena, me está yendo bien, si bien en este año no tuvimos un buen año futbolístico por varios motivos, tuvimos muchas lesiones, tenemos 4 jugadores con ligamentos cruzados, jugadores clave, que mucho nos afectó en el año, en el campeonato, que por ahí hoy en día seguimos afectados con el tema de las lesiones, cada semana se nos lesiona un jugador y bueno, gracias a Dios en ese sentido a mí me tocó responder en varios partidos donde no jugamos bien o partidos en donde se notaba esa ausencia de varios jugadores claves. Y es lo que hoy en día hace que mi presente en el club sea bueno. Olveira, no sé si estás enterado, renovó, o sea, va a renovar ahora, pero ya está encaminado. Nos anunciaba el propio presidente Cotonou, 4 años más con Olimpia. Sí, estuve mirando, estuve viendo también. Suelo tener contacto con Gastón, contento también con él por su presente. Es un gran arquero y bueno, es merecido también eso. Uh-huh. Bueno, a fin de año vence entonces la opción de compra, pero no sé, la verdad que sí es que... La hinchada más respetada de Argentina, la más respetada de Argentina, la de Chacarita, por más que está en la B, es una hinchada... es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Es un club muy grande, así como decir, la hinchada es muy linda hinchada, llenamos los estadios en cada partido, es muy pasional.
inclusive vos te pones, o sea, viajás a hacer los viajes para los partidos que tenés por el interior y hay como 100 personas siempre, hinchas de Chacarita que no sabes de dónde salen, pero hay en todos lados. Así es. Bueno, Marino, estaremos atentos. ¿Te gustaría volver al Olimpia? Sí, yo ahora mismo es tratar de hacer bien lo que estoy haciendo, tratar de demostrar mi máximo nivel y bueno, ya después ver qué pasa. Así como te digo, me está yendo bien acá, estoy cómodo en el club. También ver qué quiere también el Club Olimpia conmigo, porque sigo perteneciendo al club, saber si ellos me van a necesitar, si estoy en los proyectos y nada, yo de mi parte seguir haciendo lo mío, seguir mostrando que estoy en un nivel alto y que estoy para grandes cosas. Gracias, Marino, un fuerte abrazo, muy amable. Dale, gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Gracias. Marino Arzamendia, jugador del Olimpia que está en Chacarita. En Olimpia, Eric López ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico. Tenemos... Todavía parece, ¿eh? Todavía Mourinho del arranque estaría planteando Palermo. El sábado. Para ya tener el sub-19 también, sí. Bueno, las competencias regionales de los Juegos Universitarios 2024 seguirán el 21 y 22 de octubre en Amambay, Canindeyú y San Pedro. La pasión sigue viva. Recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Juega la albirroja esta tarde, 18 horas, el encuentro en el estadio Rogelio Paz Delgado de la Liga Universitaria. Aquí está el probable equipo de Paraguay y también vamos a escuchar a la colega ecuatoriana María José Gavilanes contándonos el equipo de Ecuador. Roberto Junior Fernández, el gatito en el arco. Juan José Cáceres como carrilero por derecha. Stopper por derecha, Gustavo Gómez. Fabián Balbuena de líbero. Omar Alderete como stopper por izquierda y como carrilero también por el sector izquierdo, el debut con la albirroja del recientemente nacionalizado Agustín Sandes. Los volantes centrales, Andrés Cubas, Damián Bobadilla. Por los extremos, Julio Enciso de un lado, Miguel Almirón del otro y como único referente en punta, Alex Arce. Esa sería ya prácticamente la alineación confirmada de Paraguay para enfrentar a Ecuador. Con Hernán Galíndez en el pórtico, yo creo que mira, en el sector defensivo y los dos volantes centrales, creo que no hay pierde. Los tres zagueros centrales, Pierre Hincapié, Pacho, Félix Torres, por las esquinas como carrileros, por derecha Angelo Preciado, por izquierda Previs Estupiñán, Moisés Caicedo junto a Alan Franco. Y aquí vendría la parte que aún se está probando y por lo menos durante esta semana se ha venido practicando con Gonzalo Plata, que volvió a nómina, que es un jugador distinto, está en el Flamengo, viene teniendo minutos y estaba sancionado por un tema disciplinario, pero volvió a convocatoria, así